Ok, si quieren arrancamos. Son las en punto. Pues bienvenidos. Qué gustazo tenerlos por acá. La verdad es que muy contento con la iniciativa de Eric. Decía yo que siempre, ahorita que está, pues que vemos varios que estamos involucrados en criptomonedas, el tema de repatriar dinero y de empezar a ser formales en el manejo fiscal, incluso financiero de reportes, ¿verdad? Es un tema bien importante. Y entonces, la verdad es que es un campo que es un tanto complejo, ¿verdad? Porque al final muchos sabrán de que hay una gran divergencia en qué son las criptomonedas. Algunos las manejan como monedas, otros las clasifican como commodities, otros los clasifican como, digamos, utensilios de lujo digamos, de colección. Y al final es qué son las criptomonedas. En Guatemala, noté que lo último que mencionó la Superintendencia de Bancos fue que era una moneda virtual, ¿sí? Entonces, pero digamos que no especificaron más. Entonces, al final, la verdad es que esta iniciativa de Eric, pues de que pudiéramos platicar sobre este tema, pues muy agradecido. Les voy a presentar a nuestros expositores de hoy. Pues estamos muy contentos de tenerlos por acá. Bienvenidos, Eric, Alejandro, David. Quisiera presentarlos. David Lee es CPA y es fundador y CEO de InvestGo, una compañía de tecnología financiera, construyendo el ecosistema blockchain en Guatemala, introduciendo a Guatemala Abra, un app que ofrece más de 200 tipos de criptomonedas para invertir de forma fácil, rápida y segura. Por cierto que tengo Abra también, yo tengo en mi cuenta en Abra. Estudió Entrepreneurship en Babson College, licenciatura en Contaduría Pública, Auditoría con especialidad en Finanzas y Emprendimiento en la Universidad Nuestra Querida Marro. Fue gerente de planificación financiera de LipSmart y Américas. Fue director general de Nasky y las gorditas. Así que David pues, nos va a hacer favor de platicar un poquito sobre en dónde está actualmente el mercado de criptomonedas, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo? Ponernos un poquito al tanto. Luego pues tenemos a Alejandro Sánchez, que también es CPA con una maestría. Es contador público y auditor con especialización en finanzas de la UFM. Tiene MBA con especialidad en finanzas de Valparaíso en Chile. 11 años de experiencia en auditoría externa y consultoría. Es gerente de consultoría de Parker Randall, Guatemala. Es coordinador de la carrera de Contaduría Pública Auditoría de la UFM. Catedrático auxiliar de los cursos NIF en la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM y catedrático de los cursos de Proyecto de Auditoría también en la Facultad de Ciencias Económicas. Pues Alejandro pues, nos va a platicar un poco sobre todo lo que es cómo reportamos toda la información de criptomonedas en los estados financieros y nos va a contar un poquito cómo le podemos poner un poco de orden. Nosotros, por ejemplo, en la industria musical, no se sabe, pero yo estoy metido en la industria, por si acaso no saben, estoy metido mucho en la industria musical. Una de las locuras que estamos haciendo ahorita, no es tan loco realmente, pero es que estamos trayendo el dinero del streaming que ganamos por música, ¿verdad? De streaming de Spotify, y lo estamos volviendo criptos, lo estamos dejando un tiempo en criptos para que se infle un poco y luego ya lo repatriamos. Pero digamos que la pregunta es, ¿verdad? Bueno, ahí ¿cómo se reporta eso, ¿verdad? En los estados financieros? Ese tipo de dudas siempre van quedando en el camino. Y luego tenemos a Eric Leoni, amigo personal, ¿verdad? Compañero de trabajo, CPA, también y MBA, contador público, editor con especialización en impuestos, tema lúgubre, no nos gusta pagar impuestos. MBA con especialización en finanzas, 19 años de experiencia en auditoría externa y consultoría, socio de Parker Randall, Guatemala, desde 2008, experiencia en auditoría y consultoría de negocios desde 2008 como socio de Leoni Fouchet, y del 2002 al 2008 en PKF International Limited, donde es director digamos, trabaja como director de auditoría, chairman de la comisión IFRS, perdón, de Parker Randall Internacional, y catedrático de los cursos NIF, y otros cursos en la Facultad de Ciencias Económicas, allá con nosotros, y certificación en International Financial Reporting Standards, ¿verdad? Entonces, pues Eric tiene gran experiencia en el campo fiscal y de reporte, ¿verdad? De este tipo de contextos, y pues nos va a hablar un poquito de la normativa contable y fiscal de cómo estamos en el campo criptos para que aprendamos un poquito y pues empecemos a pagar impuestos.
Sí. O por lo menos pagar lo menos posible, siempre manteniendo la legalidad, ¿verdad? Es decir, pero la idea es no pagar tampoco más. Bien, entonces los dejo con un gran elenco. La verdad es que muchas gracias por su tiempo y entiendo que vamos a empezar con David, ¿verdad? Excelente, Carlos, muchas gracias. Buenas noches a todos. Les voy a contar un poquito un panorama, resumen para los que están arrancando en el mundo de las criptomonedas. Esto no es nuevo, no es algo que acaba de surgir y que la están viendo las noticias, sino realmente lleva un poco ya más de una década. Desde en el año 2008 sale un artículo de Bitcoin de este Satoshi Nakamoto hablando de esta moneda descentralizada, una moneda, cuando hablamos de descentralizada significa que no existe un ente centralizador de validación de transacciones o emisor de la moneda, se podría decir, sino son miles de computadoras regadas en todo el mundo que están validando, que tienen un historial de todas las transacciones y validan cada transacción que se ejecuta en el caso de Bitcoin, ¿verdad? Y esto es lo que hace que sea descentralizado. O sea, si de la nada viene China y saca a estos validadores de transacciones de China, pues no pasa nada porque hay validadores en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Europa, en muchos otros países, ¿verdad? Y los mineros chinos pues simplemente desconectan sus computadoras, se van a otro país y vuelven a conectarse y ahí están validando este sistema. De ahí tenemos algo interesantísimo en este caso, que es una moneda que tiene un tope de emisión, o sea, no va a haber más de 21 millones de bitcoins y se emiten cada 10 minutos y más o menos para que se den una idea, en el año 2130 va a ser el último bitcoin que se emita, o sea, ninguno de nosotros vamos a estar vivos a menos que alguno de estos Elon Musk o Mark Zuckerberg o estos cracks del mundo inventen cómo vivir más tiempo, pero si no, ninguno vamos a estar vivos en ese momento. Pero eso es bien interesante cuando pensamos a nivel económico, ¿verdad? O sea, imagínense, es una moneda digital, no existe nada físico. O sea, es decir, nadie te puede llegar a decir aquí hay un Bitcoin físico, tomate, lo vendo. No existe, eso es 100% digital. Y entre más gente quiera tener bitcoins, entre más gente vaya agarrando bitcoin como una inversión, como una moneda o que quiera tenerlo, pues el precio va a tender por pura oferta y demanda a ir creciendo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver hoy en los precios de una gráfica de 10 años, donde bitcoin hace 10 años valía 6 centavos y hoy está valiendo 58,000, 59,000 dólares. Impresionante, o sea, algo que creció en 10 años de esta magnitud. Otros datos interesantes cuando hablamos de Bitcoin es que nadie, o sea, si quieren verlo así, nadie tiene posesión o propiedad de una moneda digital física o algo que lo tengas como tuyo. Todo está en un sistema que se conoce blockchain y es una cadena de bloques, que es lo que les digo que es hoy de los sistemas más seguros, está revolucionando el sistema financiero. Y todas esas criptomonedas están en este mundo digital. Estoy dando estos datos importantes porque esto va a ser bien importante a lo que vamos a discutir con Eric o con Alejandro cuando hablemos más de impuestos y todo este tema. Pero imagínense este mundo digital donde ahí están las bitcoins que están emitidas ahorita, o sea, 18 millones y algo. Y lo que tú tienes básicamente es un acceso, son llaves que te dicen esa cantidad de bitcoins o satoshis, que son las partes pequeñas del bitcoin, son mi propiedad. O sea, el blockchain de bitcoin lo que registra es quién tiene la posición de la moneda, cuánto estás mandando y a quién se lo estás mandando. Eso es lo que se registra en esa blockchain, ¿verdad? Entonces, algo importante aquí es que, como les digo, puedes tener pedacitos de Bitcoin y esas llaves privadas son lo que te dan el acceso a la propiedad de la criptomoneda. ¿Qué quiere decir esto con la llave privada? Que hoy por primera vez tú puedes tener el 100% de propiedad de algo, si quieres verlo así como de esta moneda, ¿verdad? O sea, nadie puede venir y quitarte tus bitcoins.
si tú tienes esas llaves privadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué también pasa? Si tú tienes esas llaves privadas y las pierdes, pues el acceso a esas bitcoins se perdieron para siempre. Nadie más en el mundo va a poder reclamar esas bitcoins ahí. Y hoy existen muchísimos casos de personas que guardaron esas llaves en una computadora, la tiraron y esas llaves se pierden y pues hay bitcoins que se pierden para siempre, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante aquí. Entonces, otra cosa increíble de este sistema es que es un sistema transparente. Todos podemos entrar a blockchain.com/explorer, por ejemplo, y revisar todas las transacciones que están sucediendo en Bitcoin en el mundo. Entonces, eso hace que el sistema pues realmente sea transparente. O sea, hoy por primera vez podrías auditar y ver realmente qué está pasando aquí. Dígame, ¿quién de ustedes puede entrar a un banco y ver los registros que están pasando en el banco? No, no puede ser. O sea, es un ente centralizado, ¿verdad? Hoy cualquiera puede ver estas transacciones, son transacciones públicas que pasan acá y, y eso es bien interesante porque todo el mito de que Bitcoin es anónimo, que servía para pagar terroristas, lavar dinero, pues hoy, después de 10 años, ya no es así, ¿verdad? O sea, hoy menos del 1% de todas las transacciones de Bitcoin que han crecido en volúmenes gigantescos de billones de dólares al día, menos del 1% hoy son transacciones de ransomware. Y de ese 1%, 0.75 es 100% ransomware, ¿verdad? O sea, que yo vengo, hackeo la computadora de Alejandro y digo, si no me das Bitcoin, yo no te libero tu computadora o libero las fotos que encontré ahí en tu computador. Entonces comienza a suceder eso. Entonces, hoy, ¿qué pasa? A la FBI le encanta esto porque entonces ya ha podido rastrear cualquier tema de transacción y mucha regulación en Estados Unidos ha pasado a hacer tu verificación de identidad en casas de cambio reguladas. O sea, es decir, que todo mundo tenga un cumplimiento de su identidad, verifique su persona y entonces todas las direcciones de Bitcoin, si quieren verlo así, que están en esas casas de cambio, pues tienen un nombre y un apellido, ¿verdad? Entonces eso hace que de nuevo sea un sistema transparente y seguro. Eso como preámbulo de lo que es Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin es una criptomoneda, domina el 40-45% del tamaño de todas las criptomonedas, que son más o menos ahorita el market cap está como en 2 trillones y algo. Seguramente en diciembre se espera que llegue a 3 trillones. Y existen más criptomonedas, o sea, hay más criptomonedas que han salido, hay más o menos 14,000 criptomonedas. Entre Bitcoin y Ethereum, que son las criptomonedas más importantes, está el 60% del tamaño de mercado de las criptomonedas. Y cada criptomoneda, tomando de racional esto del blockchain, almacenar información, validar sistemas seguros, encontraron oportunidades de negocio diferentes. Entonces hay contratos inteligentes en la red de Ethereum, que es la segunda criptomoneda. Hay criptomonedas que están en el mundo de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, y ahí hay miles de criptomonedas más que tienen distintos proyectos bien interesantes, ¿verdad? O sea, hoy imagínense, se puede hacer sistemas de votación en blockchain a nivel público, porque al final se sirve para registrar información, la blockchain, y eso es lo que hoy yo considero que es lo que está revolucionando el mundo, este sistema de blockchain. Sin embargo, también, de nuevo, Bitcoin, sistema descentralizado, nadie conoce a Satoshi Nakamoto, no hay una empresa detrás, no hay un país que diga que es el que emite Bitcoin, sino es un sistema que está en el Internet. O sea, no hay nadie más que lo pueda ir a traer ahí. ¿Qué hay diferente? Bueno, hay criptomonedas centralizadas también. Hay criptomonedas que usan una blockchain, pueden usar una blockchain como la de Ethereum, por ejemplo, que es descentralizada, pero usan su propia criptomoneda para poder hacer algún proyecto. Ellos emiten la cantidad de criptomonedas que ellos quieren, las venden como ellos quieran, y ustedes ahí han visto noticias que ahí les han caído a XRP, la empresa Ripple, que son los detrás de esa criptomoneda, que es la séptima criptomoneda más importante, que se usa para hacer pagos internacionales. Encuentran criptomonedas que son meme coins, ¿verdad? Como Dogecoin, que le encanta Elon Musk pompearla en Twitter, pero se puede producir la cantidad de Dogecoin al infinito, si quieren verlo. Entonces es una moneda que realmente no cumple las características de Bitcoin, ¿verdad? O sea, con un tope, etcétera, ¿verdad? Entonces hay criptomonedas estables. Las criptomonedas estables son
son monedas que usan también blockchain, como Tether, por ejemplo, que usa el blockchain de Ethereum, pero que son estables al dólar, o sea, son 1 a 1 al dólar. Entonces, cuando ustedes analizan esa gráfica, van a ver que valen casi lo mismo, 99 centavos, $1, más o menos por ahí están. Y quiere decir que por cada dólar de Tether que exista en el mercado, deben ellos de tener $1 en alguna cuenta de banco o algún activo que valga esa cantidad de dinero. ¿Quién audita eso? Pues eso es lo que hay que investigar, ¿verdad? Porque hay que ver quién es el que está regulando de que realmente tengan esas 70 y pico billones de dólares en bóvedas, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos criptomonedas así, hay contratos inteligentes que simplemente ya no tienen esa bóveda, sino que simplemente están atados al precio del dólar y eso hace que también sea una criptomoneda estable. Entonces, eso ha venido revolucionando estos años. ¿Qué está pasando en la actualidad en el mundo de las criptomonedas? Hoy vemos países como El Salvador, nuestro vecino, que tiene Bitcoin como moneda de curso legal. Ustedes pueden agarrar sus Bitcoins, usar la blockchain en un sistema que se llama Lightning, que eso permite poder comprar una pupusa y pagar con Bitcoin, o ir a Starbucks y comprar un café, pagar tu pizza, pagar la cena, pagar impuestos, lo que sea. Entonces, existen esos países que ya están adoptando Bitcoin como una moneda de curso legal y se vienen otros países más de la región que quieren ya meter Bitcoin también como una moneda de curso legal. Hay proyectos de este año que se volvieron muy famosos, los non-fungible tokens, los famosos NFTs. Un non-fungible token, un token no fungible, y se los pongo aquí como un ejemplo. Si yo tengo un Bitcoin y yo intercambio mi Bitcoin con Eric y Eric me da otro Bitcoin, al final yo siempre tengo un Bitcoin. O sea, simplemente intercambiamos y es el mismo, tenemos la misma posición de un Bitcoin. Un token no fungible es cuando yo intercambio un token que representa una pintura de un niño y Eric me cambia otro token que representa otra pintura de un señor. Cuando lo cambiamos, pues no tenemos la misma pintura, entonces es un token no fungible. ¿Qué surgió aquí? Una industria de arte digital, donde la gente está haciendo artes, metiendo videos, sonidos, ven a los artistas metiendo en tema de NFTs, jugadores profesionales y están vendiendo estos artes digitales como los famosos NFTs. De ahí y en esos momentos yo decía, bueno, ¿qué tanto chiste tiene comprar un mono raro que vale $1.000.000? Es raro, ¿verdad? O sea, uno no se lo imagina, pues, pero yo siempre decía, ok, seguramente en un futuro ya no vamos a tener ningún cuadro en nuestra casa, vamos a tener televisiones o pantallas que van a tener nuestros artes digitales, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo donde le veía mucho potencial era el tema de gaming, toda la parte de juegos, cómo meter la industria de blockchain en tema de juegos. Y hoy ya lo hemos hecho casi una realidad, si quieren verlo así, cuando Facebook anuncia el cambio de nombre a Meta y dice que ellos van a construir el metaverso, ¿verdad? O sea, este mundo virtual que solo veíamos en las películas, que tal vez nos poníamos unos lentes o nos conectábamos y nos enchufábamos a una realidad virtual, pues hoy se está desarrollando eso, ¿verdad? O sea, los famosos gemelos de Winklevoss que pelean mucho con Mark Zuckerberg, levantaron creo que acá 400, 500 millones de dólares para desarrollar otro metaverso. Hay criptomonedas como Decentraland Mana, que está haciendo un metaverso descentralizado. Facebook, que quiere desarrollar su propio metaverso de ellos. Entonces, hoy está toda esta industria del gaming en el metaverso, donde tú puedes comprar jugadores y eso es un NFT, es tu propiedad, y después lo puedes vender en un marketplace. Hay un juego increíble de que tú compras una nave espacial que te cuesta casi, imagínense, $10.000, pues, o sea, y puedes meter a 100 tripulantes y ponerles rol y pagarles salarios porque te hagan alguna función en la nave, o que cuando estés durmiendo alguien esté vigilando y que no te ataquen. O sea, este tema del gaming es increíble, ¿verdad? Y la blockchain lo está permitiendo de que exista estos marketplaces descentralizados, para poder intercambiar objetos digitales. Star Atlas, muy bien, Julio, ese es increíble ese juego. Entonces, hoy existen miles de oportunidades de inversión, ya no solo es Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin, el oro digital, sino también están estos otros proyectos, donde por supuesto lo más importante siempre es estudiar los que están haciendo, ver
el riesgo que puede conllevar esto, ¿verdad? A mí se me hace, yo era muy pequeño, pues, pero cuando era el tema de los .com, todo lo que fuera .com se vendió muchísimo y fue esa burbuja de aquellos tiempos. Pues puede ser que esto sea semejante, ¿verdad? Estemos a una burbuja de cripto, si quieren verlo así, donde hoy hay casi 15,000 criptomonedas y probablemente en unos años pues hayan menos criptomonedas de los proyectos más sólidos que estén ahí, pero no cabe mencionar que existen proyectos que han crecido muchísimo este año. Un proyecto, por ejemplo, que es muy famoso es Shiba Inu, como una criptomoneda meme, sin ningún propósito original. Pero si tú metías $1,000 en enero en Shiba, hoy tendrías como 1.5 millones de dólares, pues, en cuestión de 10 meses. Entonces, son proyectos que han crecido muchísimo y que cada vez hoy está más personas en el mundo, más instituciones invirtiendo en el mundo de las criptomonedas por estas oportunidades que están creciendo, ¿verdad? Bitcoin hace un año estaba en $17,000, hoy está en $60,000. Increíble inversión, pues, y no digamos, como les digo, otras criptomonedas. ¿Qué otra cosa está sucediendo en este año que no pasaba en los años anteriores? Es todos los fondos institucionales, todas las empresas que ahora están diciendo, ok, tengo un exceso de caja en mi balance, vamos a invertir en Bitcoin o en alguna otra criptomoneda y comienzan a meter ya en su balance las criptomonedas como inversiones, por ejemplo, ¿verdad? Hablo de inversiones porque, como les digo, todos los países lo ven como un activo digital de inversión. El único país que lo tiene como moneda de curso legal es El Salvador, y ahí entonces el caso sería un tema de diferencial cambiario a tu favor si la criptomoneda sube, o un diferencial cambiario negativo si la criptomoneda bajara, pero es una moneda de curso legal, entonces ahí la contabilidad se podría decir es diferente, que ya lo vamos a platicar ahorita con Eric y Alejandro, pero esta vez ya están los famosos ETFs en Estados Unidos que permiten ya empresas de inversiones invertir tener una exposición en Bitcoin, por ejemplo. Entonces está viniendo un flujo bien grande de estas instituciones invirtiendo, ¿verdad? Tesla, que invirtió cuando valía Bitcoin $35,000, 1.5 billones, hoy tiene casi 3 billones, pues, ¿verdad? En cuestión de menos de un año, hizo más dinero en su inversión en Bitcoin que vendiendo carros. Y ahí tenemos también empresas como Square y otras más que ya están invirtiendo en criptomonedas. Entonces, hoy no podemos decir que ya son personas como nosotros individuales que están invirtiendo en criptomonedas, ya no. Son empresas grandes que están ya invirtiendo en el mundo de las criptomonedas. Si ustedes van a Estados Unidos, es impresionante lo que está pasando ahora a nivel de mercadeo, ¿verdad? Ustedes ven la Fórmula 1 y ya ven empresas de criptomonedas patrocinando ahí. El estadio de famoso American Arena de Miami ahora es el FTX Arena. El de los Lakers ahora es el Crypto.com, el Stadium. Entonces ya el mundo cripto está en todos lados. O sea, todo el mundo está metiéndose al mundo cripto de alguna manera, teniendo alguna exposición. En Guatemala, por ejemplo, ya existen empresas como Abra, con más de 100,000 usuarios, por ejemplo, que ya están invirtiendo en criptomonedas. Novi, la aplicación de Facebook, ya incursionó a Guatemala y Estados Unidos para el mundo de las remesas y está metido ahora en el mundo de remesas, bajando una aplicación. En cuestión de un segundo, tú recibís los fondos sin ningún costo de Estados Unidos para acá. Entonces, hoy hay presencia del mundo blockchain en muchísimas partes de todos los negocios de una economía, ¿verdad? Entonces, es bien interesante lo que está pasando. Y bueno, quiero ser corto, la verdad que no quiero abarcar más. Vamos a dejar un espacio, imagino, de preguntas después. Así que yo con esto finalizo mi participación, pero escriban ahí en el chat todas las preguntas que tengan. Justo los 20 minutos. Ahí está timeadito. Bien timeado. Ok, ahorita vamos con Alejandro. Vamos a conocer un poquito sobre cómo reportar estas cosas en los estados financieros, ¿verdad? Así que gusto tenerte por acá, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. ¿Se me escucha por ahí? Sí, todo bien. Buenísimo. Pues bueno, antes de iniciar, gracias a todos, bienvenidos. Vamos a dar unas consideraciones iniciales antes de la presentación, que vamos a hablar sobre temas de presentación financiera y aspectos fiscales. La primera es que los comentarios y opiniones vertidas en la presente conferencia son responsabilidad exclusiva de los conferencistas y en ninguna forma representan la postura ni la opinión de la Universidad Francisco Marroquín. Mucho de lo que vamos a hablar va a requerir
aspectos de juicio profesional, aspectos también de interpretación de la normativa fiscal aplicable específicamente en Guatemala. Entonces, pues, es importante, digamos, contextualizarnos en este contexto. Adicionalmente, pues vamos a conceptualizar ciertos aspectos que vamos a hablar con respecto a las criptomonedas. Y vamos a entender las criptomonedas en esta presentación bajo los siguientes supuestos. Vamos a hablar de un activo digital o virtual diseñado con el propósito de servir como medio de intercambio. Es decir, el propósito por el cual se diseñaron originalmente, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, es para servir como un medio de intercambio, que van a estar registradas o que están registradas en un registro distribuido que usa criptografía para seguridad, que en este caso pues se acumulan en ese registro llamado blockchain. Importantísimo este punto. No es emitido por una autoridad jurisdiccional, gobierno, u otra parte. Es decir, que su emisión es descentralizada. Existen monedas que no son necesariamente descentralizadas, que tienen emisores claros y su propósito es diferente a este. Entonces, nos vamos a centrar específicamente en el caso de las monedas descentralizadas, como lo es el Bitcoin. Y particularmente estas monedas, por esa condición de ser descentralizada, pues no da surgimiento a un contrato entre el tenedor del instrumento financiero, del instrumento, que en este caso es la moneda, la criptomoneda, y otra parte. Es decir, por ejemplo, a diferencia de lo que nosotros consideramos dinero normalmente, es decir, el quetzal, nosotros lo registramos normalmente como un activo, es decir, como un efectivo en bancos, por ejemplo. ¿Y quién tiene esa contrapartida, digamos, de nuestro activo? Lo tiene el gobierno en realidad. Y si ustedes se van a los balances generales de los bancos centrales, los balances generales de los bancos centrales van a tener en el pasivo el monto del dinero emitido. Entonces aquí estamos ante un contrato en esencia, el efectivo es un contrato al final de cuentas, que tiene ambas contrapartidas, activo y pasivo, del lado de un emisor, que en este caso es el gobierno, y un tenedor, que en este caso somos nosotros. Entonces esto es muy importante porque las actividades que vamos a hablar a continuación pues van a hacer referencia a estas consideraciones. Y particularmente vamos a analizar 3 tipos de negocios que podemos generar a través de las criptomonedas. En este caso pues vamos a hablar de la minería de criptomonedas, es decir, el proceso por el cual pues existe un set de personas y entidades que se les conoce como miners, que en esencia lo que su trabajo hacia la red del blockchain es validar transacciones. Es decir, yo por ejemplo le envío una criptomoneda a Carlos o a David y quien valida esa operación dentro del blockchain es un minero. Y a través de esa minería, pues a ese trabajo de minería va a generar determinado set de ingresos. Vamos a hablar también de actividades de trading, es decir, qué pasa cuando yo hago trading con criptomonedas en el corto plazo, es decir, en un plazo menor a un año. Y qué pasa que, como la mayoría de nosotros estamos en esta actividad, en actividades de inversión, es decir, nosotros compramos Bitcoin porque esperamos que su valor suba, por ejemplo, a lo largo del tiempo y vamos a generar una ganancia a través de esa plusvalía, en realidad, de las criptomonedas. Entonces, en términos de reconocimiento y medición, vamos a hablar de normativa internacional, particularmente enfocada en NIF. Y solo para ponernos en contexto, a nivel mundial, pues tenemos, llamémoslo así, 2 grandes bloques. Los US GAAP, que son las normas o los principios generalmente aceptados de contabilidad que aplican para las empresas que están domiciliadas prácticamente en Estados Unidos. Entonces, empresa que cotiza en bolsa de Nueva York, empresa que radique en Estados Unidos, pues va a aplicar US GAAP. Y por otro lado, del lado europeo, vamos a tener las normas internacionales de información financiera o NIF, emitidas por el IASB, y que en esencia el resto del mundo, excepto Estados Unidos, aplica la normativa. Estados Unidos le da opción a ciertas empresas que no están domiciliadas propiamente en Estados Unidos a presentar sus estados financieros en la bolsa de valores en base a NIF. Sin embargo, pues predomina el uso de US GAAP. Entonces, el mundo, si quieren verlo así a nivel de estándares financieros de presentación financiera, está dividida en estos 2 estándares. Y vamos a tocar el caso también de las normas de información financiera mexicanas,
porque nos pareció un caso muy curioso, que vamos a comentar también en el sentido de que es uno de los primeros cuerpos normativos que emitieron una norma de presentación financiera específica para el caso de las criptomonedas. Entonces, adelantándonos un poco y poniéndonos en contexto, el IASB, que es el emisor de las NIF propiamente, en junio de 2019 discutió por primera vez el tratamiento que se les debería dar a las criptomonedas. Y en esta discusión, en realidad llegaron a la conclusión de que simplemente no veían la necesidad de emitir una normativa específica para las criptomonedas. Entonces refirió una guía, en esencia, en esas discusiones, de que una entidad debería utilizar los principios establecidos en la NIC 2, que contempla o a que su alcance es el tratamiento de los inventarios, y la NIC 38, que refiere a los activos intangibles, dependiendo de cuál es el objetivo de negocio con la tenencia de criptomonedas. Ojo, que abordó únicamente el caso de la tenencia de criptomonedas, tomando en cuenta o tomando en consideración los conceptos iniciales que nosotros observamos, que son descentralizadas, que se manejan a través de blockchain, que son activos virtuales, y simplemente obvió totalmente el tratamiento que le deberían de dar, por ejemplo, las empresas que se dedican a la minería de criptomonedas, y a otras empresas que tienen propósitos diferentes, ¿verdad? Es como vimos con David, existen distintos usos de las monedas, distintas monedas que tienen propósitos totalmente diferentes, que no son necesariamente descentralizadas. Entonces todo esto lo dejó por fuera. Y a futuro, ni siquiera hay planes de emitir normativa específica para este tipo de transacciones. Entonces, una importante a términos de terminología, y lo voy a abordar bastante rápido, esto es sumamente importante para entender lo que voy a explicar posteriormente. En NIF, un activo es un recurso económico que está controlado, es decir, yo tengo control, en este caso de las criptomonedas, a través de mi wallet, como resultado de sucesos pasados. Y un recurso económico es un derecho. Ojo, aquí estamos estableciendo que los recursos económicos, los activos, son derechos que tienen el potencial de producir beneficios económicos. Y en este caso, las criptomonedas producen beneficios económicos de varias vías. El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. A propósitos de presentación, conceptualiza el valor razonable como el valor de mercado, es decir, a cuánto alguien me va a recibir mi Bitcoin hoy. Y valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción. En términos generales, lo que voy a decir es, bueno, este es el precio al que yo como entidad puedo venderlo en el giro normal de operaciones, menos los costos de venta. Y adicionalmente, otra terminología es el aspecto de cómo presentan las NIF sus estados de resultados. Y entonces vamos a referirnos al estado de resultados como P&L, que es lo que tradicionalmente conceptualizamos como resultado, digamos, y el otro resultado integral, que se diferencian ¿en qué sentido? Algo bien fácil. En el primero se registran actividades ordinarias, en el segundo se registran otras actividades muy específicas, y sobre el primero yo puedo distribuirme dividendos y sobre el segundo no me puedo distribuir dividendos. Esa es la diferencia básica. Y entre los dos van a formar el estado de resultados del periodo. Entonces, para entrar en materia, ¿qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son un inventario. En realidad, en el caso de los mineros y los traders, posiblemente sí. Podemos contemplarlos como un inventario, sin embargo, en mayor parte de los casos, es decir, en la tenencia que nosotros normalmente observamos en las criptomonedas, pues no los mantenemos con fines de venta en el giro normal de una operación, que es una condición indispensable para la NIC 2 de inventarios. Entonces queda la incertidumbre de que, bueno, ¿es un inventario o no es un inventario? Podría serlo en algunos casos. ¿Es un activo intangible? Por definición, sí. Es decir, es un activo que no tiene una apariencia corpórea. Pero, sin embargo, en la NIC 38, los activos intangibles
generan beneficios a través de su uso. Es decir, por ejemplo, marcas, patentes, todo lo que ustedes conceptualizan normalmente como un activo intangible, generalmente van a un software, por ejemplo, va a generar beneficios a través de su uso. En el caso de las criptomonedas, pues esto no es necesariamente cierto. ¿Es un instrumento financiero? Realmente no. En este caso, las criptomonedas descentralizadas, ojo, no van a dar surgimientos a contratos en los que yo tengo un activo financiero y la otra persona tiene un pasivo financiero. Eso no existe. Existen otro tipo de instrumentos financieros que tienen como activo subyacente, es decir, como activo del contrato, criptomonedas. Pero en este caso existe un contrato separado. Sin embargo, en las criptomonedas descentralizadas, pues esta no es el caso. Existen criptomonedas, por ejemplo, las famosas Initial Coin Offerings o ICOs, que podrían ser, digamos, o dar surgimiento a contratos, porque hay un emisor claro y hay un tenedor claro del instrumento financiero. Entonces, en este caso también no podría dar surgimiento a un instrumento financiero. Sin embargo, tomando en cuenta las que estamos hablando de criptomonedas descentralizadas, no va a dar surgimiento a un instrumento financiero. Y por último, esto le interesa mucho a los que están con operaciones en El Salvador. Es un equivalente de efectivo. Técnicamente no. De acuerdo a NIF 7, las criptomonedas descentralizadas no cumplen la definición de equivalente de efectivo. Y la definición de equivalente de efectivo es una inversión a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. Y ojo, esta es la clave. Estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios de su valor. El caso de El Salvador es un caso interesante porque técnicamente el gobierno de alguna forma garantiza el valor de la criptomoneda, digamos, hacia el tenedor de la criptomoneda. Sin embargo, pues no hay una suficiente transaccionalidad, digamos, como para decir, sí, ese es totalmente equivalente efectivo. Y se podría argumentar también de que, pues en esencia, a pesar de que el gobierno lo está asegurando, puede ser que ese fideicomiso llegue a un límite donde, pues, hay un riesgo significativo con respecto a que ya no les aseguren ese dinero. Entonces, realmente es un equivalente efectivo. Bueno, y entonces, ¿qué son las criptomonedas? En términos financieros, pues técnicamente funcionan como activos digitales que se utilizan para inversiones especulativas. Es decir, yo lo que espero ganar con la criptomoneda es valor en el tiempo. Hay algunas monedas que tienen otras condiciones, pero de nuevo, la generalidad es que va a cumplir con esto. No son un medio de pago normalmente aceptado, es decir, hay locales que les aceptan criptomonedas, pero a excepción de El Salvador, que tiene una obligación legal de aceptarlo, pues en la mayor parte de los países no tenemos una generalidad de la aceptación como medio de intercambio. El valor de las criptomonedas descentralizadas se deriva enteramente del valor de mercado. Y la popularidad, como bien decía David, pues ha dado surgimiento a múltiples aplicaciones de la tecnología blockchain que, de nuevo, a nivel financiero no se puede analizar de la misma forma. En este caso nos vamos a centrar de nuevo en esas monedas centralizadas. Entonces, en el caso de las criptomonedas, pues vamos a tener, solo vemos un segundito que estamos arreglando la presentación. Ahí está. Vamos a tener dos criterios en la parte NIF. El primero va a ser cuando yo lo tengo mantenido para negociarlo en el corto plazo. En este caso, el GASB lo que recomendó fue tratarlo como un inventario, tomando una excepción que utiliza para intermediarios de materias primas, en las que voy a aplicarles o los voy a reconocer a valor de mercado. ¿Qué significa esto? Que en esencia, yo voy a registrar mis posiciones de Bitcoin al costo que me costó, digamos que va a ser el valor de mercado en la fecha que lo compré, y cada vez que me toque presentar estados financieros, lo voy a medir al valor razonable, es decir, al valor de mercado que tiene esa moneda a la fecha de presentación. Y los efectos en los cambios en ese valor razonable, es decir, si por ejemplo yo comprara Bitcoin hoy, un Bitcoin hoy, y a $70,000 creo que está ahorita, y al 31 de diciembre sube a $100,000,
quiere decir que yo voy a generar una ganancia de $30,000. Esa ganancia la voy a aplicar directamente al resultado del periodo, a pesar de que no haya recibido dinero propiamente por esa criptomoneda. Pero estoy realmente reflejando el valor de mercado en mis estados financieros de la misma. Lo mismo pasa cuando estoy manteniendo inversiones a largo plazo, solo que en este caso el IASB nos dijo, bueno, apliquen activos intangibles. La diferencia con aplicar la norma de activos intangibles es que ese efecto que yo voy a tener de ganancia o pérdida, no se lo voy a aplicar al resultado del periodo, sino que se lo voy a aplicar al otro resultado integral. Es decir, esa ganancia de 30, técnicamente no me la voy a poder distribuir hasta el momento de que yo ejecute, digamos, la transacción, es decir, hasta que yo venda realmente la moneda. En el caso de la minería, se vuelve un poco más complejo, porque las empresas las mineras obtienen rentas a través de las siguientes dos transacciones. La primera es la ganancia por el bloque, es decir, Bitcoin, por ejemplo, en su algoritmo, y la mayor parte de criptomonedas funcionan así, establecen de que al momento de que un minero aprueba o valida una transacción, se va a ganar una determinada cantidad de criptomonedas. Entonces, por ejemplo, actualmente creo que los mineros están ganando 6 bitcoins por cada transacción que logran aprobar. Y adicionalmente, los mineros reciben comisiones por transacción. Es decir, las partes de la transacción, pues va a pagar una comisión por haber hecho la transacción, y al momento de la validación, pues el minero que valida la transacción se va a hacer con esa comisión. Entonces, en este caso, pues vamos a tener podemos abordar la minería de criptomonedas desde dos sentidos o dos formas de negocio. La primera implicaría entender la minería como un proceso de construcción o de producción, mejor dicho, de un inventario o activo intangible, que en este caso va a ser ese block reward, esa ganancia del bloque. Quiere decir que entonces todos los desembolsos o los gastos que yo voy a incurrir por haber hecho la minería, los debería atribuir al costo de ese inventario. Es decir, yo nunca voy a tener un efecto en resultados, sino que voy a acumular todos esos gastos en la construcción de ese activo. Y eso implicaría que al momento de que tenga yo el activo ya construido, es decir, valida una transacción, me gané mi cripto como block reward, yo debería, si lo tengo como inversión a corto plazo, calcularle el valor neto realizable para ver si es menor que el costo y aplicarlo en un aspecto de deterioro, o si es un activo intangible y estoy teniendo esa cripto para largo plazo, aplicarle un aspecto de cálculo de importe recuperable en el caso de los intangibles, para calcular de nuevo el deterioro. Normalmente, una empresa minera, digamos, de Bitcoin, lo que va a tender a hacer es tratar de vender una porción de esos Bitcoins para lograr recuperar parte de los gastos en los que incurrió en la minería. Y la otra perspectiva, que en este caso lo vamos a denominar B, es interpretar la minería como un mantenimiento, como un servicio que se le está dando a la red de blockchain. Y en este caso, pues es un servicio que no necesariamente sabemos si va a tener una remuneración o en qué momento va a tener la remuneración. Entonces, todos los gastos pues van a ser pues prácticamente gastos operativos. Y no vamos a registrar ningún activo, sino hasta el momento que realmente logremos validar una transacción y esa criptomoneda nos aparezca dentro de nuestro balance. Entonces, en este caso, pues simplemente vamos a reconocer, digamos, esa criptomoneda que surgió de la nada, en realidad, por mi actividad de minería, contra un ingreso. Pero todos los efectos los estoy lanzando a resultados. Es decir, en A, estoy de alguna forma alimentando mi balance con estos efectos, mientras que en B lo estoy tirando todos resultados. En términos muy sencillos, vamos a ver que tenemos 3 transacciones. Vamos a tener la recompensa del bloque, la comisión por la transacción y los desembolsos que vamos a realizar. Entonces, si se dan cuenta, en la medición inicial, la mayor parte de estos, excepto cuando yo tengo, o desde la perspectiva A, desde la perspectiva de que yo soy un minero y estoy acumulando costo, pues la medición inicial va a ser a costo en ese caso, y en todas las demás va a ser el valor de mercado.
Mientras que en la medición posterior, pues prácticamente en todas, excepto para la recompensa del bloque, va a ser siempre valor de mercado. Y las normas que vamos a aplicar van a ser NIC 28 y NIC 2, perdón, y NIC 38. La comisión por transacción, pues prácticamente es un ingreso. Lo voy a reconocer en el momento que se genere esa operación. Y en el caso del desembolso de la actividad minera, pues tengo esas dos opciones. O la acumulo en costo o lo tiro directamente al gasto. En el caso de las consideraciones que tenemos que tener con respecto a ese aspecto, y que vamos a posiblemente discutir en las dudas si nos da tiempo, es que el IASB emitió una sugerencia. Es decir, no hay una normativa específica. Aquí ustedes pueden aplicar realmente la metodología que más sea congruente con su estándar elegido de información financiera. El método de reevaluación, pues prácticamente en el caso de los intangibles, aplica cuando tengan un mercado activo. Es decir, si tienen una criptomoneda que no es muy cotizada, que tiene muy poco movimiento en el mercado, todo se va a ir a costo. Y el problema con el efecto de aplicar intangibles y elegir los efectos del cambio a OCI es que hace inconsistente la aplicación con otras normas como lo son instrumentos financieros y propiedades de inversión. El valor razonable, en el caso de los inventarios es fácil también determinar en el caso de los criptomonedas como mercado activo, pero en otros casos, pues la entidad tendría que utilizar otras técnicas de valoración para medirlo, y a esto nos referimos usualmente con descuento de flujos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, y por qué queríamos tocar el tema de las NIF mexicanas? Es porque las NIF mexicanas sí emitieron una normativa específica para el tema de las criptomonedas, con sus definiciones de criptomonedas, su definición también de minería, y prácticamente ellos coinciden de que las criptomonedas son derechos para obtener beneficios económicos. Ellos interpretan que la actividad minera es una actividad como lo vimos con la opción B. Es decir, para ellos es un gasto. Todo lo que incurran ustedes en el aspecto de la minería es puro gasto. Y ustedes van a reconocer en esencia, cuando tengan esa block reward en actividades mineras, un activo a valor razonable, a valor de mercado, y que cada vez se va a revalorizar con el valor de mercado. Y los efectos van a estar tirados todos a resultados. En el caso del FASB, que es el emisor de normas de los US GAAP, que en Estados Unidos tampoco ha emitido ningún lineamiento. El tema se discutió en el 2019 y esto lo discutió el AICPA, que es la Asociación Internacional de Contadores Públicos Certificados, y les mencionó que en esencia podían utilizar una guía para activos intangibles distintos a la plusvalía. La diferencia entre NIF y US GAAP es que los US GAAP no les permiten utilizar un método de valor razonable, es decir, sus criptomonedas estarían bajo US GAAP, valuadas a costo, usualmente, no tendrían opción de actualizar ese valor por valoraciones de mercado, a diferencia de NIF, que NIF sí permite esa aplicación. Y consideraciones finales en esta parte es que cada entidad va a tener que generar una propia política contable que sea coherente con el marco de referencia elegido. Es decir, si soy NIF, pues tengo que elegir políticas similares a eso. Si soy US GAAP, voy a tener que adoptar una política más similar a la US GAAP. Y actualmente un referente a tomar en cuenta definitivamente es la NIF mexicana. La NIF para pymes, en este caso que aplica a Guatemala, por ejemplo, en algunas empresas que piden financiamientos al sector bancario, por ejemplo, tienen un tratamiento contable aún más limitado. Entonces, prácticamente la NIF pymes los va a mandar a la NIF plenas. Y ninguna de las dos organismos tiene en su futuro emitir normativa específica para el tratamiento de criptomonedas. Ahorita el enfoque ha sido sostenibilidad ambiental. Y ese es un tema también para discutirlo en otra sesión. Y gracias, Alejandro. Sí, ahí ha ido poniendo en el chat algunas preguntitas y también las discutimos al final, solo es para que no se me olviden. Excelente. Bien, ahora Eric pues, nos va a contar un poquito sobre el tema de impositivo y fiscal, ¿verdad? Bienvenido, Eric. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar hoy por acá compartiendo y platicando acerca de este tema y por qué no ser
muy clave un punto de seguir aprendiendo, porque realmente es un proceso de aprendizaje fantástico. Todo esto es muy novedoso y ha sido muy fascinante ir pues, conociendo, investigando y poder ir revisando a la luz de las reglas que están en las leyes guatemaltecas, pues cómo poder tratar estos temas en el caso de contexto local, ¿verdad? Bueno, quiero empezar comentando de que una consideración sumamente importante es que Guatemala adolece de normativa fiscal adecuada para tratar transacciones de economía digital. Consecuentemente, nuestras leyes, digamos, refiriéndome al ISR y al IVA con más énfasis, las cuales fueron emitidas con base en un contexto no actualizado, brindan una base bastante limitada que presenta grandes retos, refiriéndome a la incertidumbre que plantean en el tratamiento fiscal de las transacciones de este tipo. Y cuando hablo de economía digital, pues no solo me refiero a cripto, sino que también me refiero a muchos servicios digitales que se prestan ahora, en donde, pues para una ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, que sigue una base de fuente o de territorio, tratar transacciones en donde el tema territorial en muchos casos ha pasado a segundo plano, por supuesto se vuelve un reto grande y esto pues genera incertidumbre en el tratamiento muchas veces, ¿no? A continuación vamos a presentar algunos criterios de aplicación basados en interpretación de las leyes vigentes. Es importante siempre referir que los criterios alcanzados podrían diferir del criterio de otros analistas y no necesariamente corresponden al criterio que pudiera adoptar la administración tributaria al realizar procesos de fiscalización de impuestos. Esta presentación fue preparada para fines académicos, por lo cual para el tratamiento de transacciones específicas en este mundo tan amplio de posibilidades, ¿verdad? Te recomiendo obtener asesoría legal y tributaria particular con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes. Nos vamos a referir primero a la ley del impuesto sobre la renta. Y en este punto, pues, hago énfasis de inicio a que muchas veces la gente nos pregunta y nos dice, sí, pero lo que pasa es de que el negocio lo hice con una persona extranjera, ¿verdad? Pues en este sentido es muy importante tener presente que la ley del impuesto sobre la renta no diferencia entre nacionales o extranjeros para propósitos de afectación. Es decir, como vemos en el artículo 2, la ley define distintos tipos de categoría de rentas y estas básicamente van a ir grabadas según si las actividades han sido realizadas dentro de Guatemala o fuera de Guatemala, ¿verdad? Es una ley eminentemente territorial en ese sentido. Las categorías de renta, según su procedencia, pues las marca la ley en rentas de actividades lucrativas, rentas del trabajo y rentas de capital y ganancias de capital. En este sentido, pues debemos de poner principal enfoque en la número 1 y en la 3, ¿verdad? En rentas de actividades lucrativas y rentas de capital y ganancias de capital. En el caso de una transacción realizada con una persona no residente, ¿verdad? Que eso no significa de que no quede afecta a la transacción. Deberá observarse lo establecido en el título 5 que trata todo el régimen de retenciones a no residentes, ¿verdad? Cuando pues, se realizan actividades afectas al impuesto con un no residente y este pues no es contribuyente del impuesto en Guatemala y pues tocará seguir lo establecido en el título 5 para poder practicar la retención correspondiente. Luego en la siguiente consideración, de nuevo, la ley del ISR es de carácter territorial, afecta a las rentas de fuente guatemalteca. Hoy comentábamos en la mañana con David que este es un tema bastante importante. Muchas jurisdicciones a nivel internacional pues ya están en regímenes de renta mundial, es decir, graban a sus contribuyentes de acuerdo a la residencia de estos, ¿verdad? Y no a dónde se realice la transacción necesariamente. Entonces, para un tipo de transacción en donde no se está realizando en un lugar en particular, por supuesto, si un residente de una jurisdicción donde hay renta mundial genera una renta, pues quedaría afecta al impuesto, mientras que en el caso de Guatemala, como es una renta, como es un impuesto que se basa en gravar las transacciones y actos que generan renta dentro del territorio nacional, pues no necesariamente quedaría alcanzado por el impuesto sobre la renta, ¿verdad? En el artículo 4 tenemos las definiciones y los tipos de transacciones
de acuerdo a la clasificación que da la ley, que abarca lo que son rentas de actividades lucrativas, que es la categoría 1 que mencionaba antes, y luego pues vamos a mostrar en la categoría 3, donde tenemos las de rentas y ganancias de capital. Entonces, en el caso de las rentas de actividades lucrativas, en la literal A podemos notar como primera actividad la producción, venta y comercialización de bienes en Guatemala. Y en este punto, pues, la redacción de la ley deja a interpretación el término en Guatemala, si se está refiriendo a que la producción, venta y comercialización se esté realizando dentro de Guatemala, o bien si se está refiriendo a que los bienes estén ubicados en Guatemala, ¿verdad? Por definición, siguiendo la definición del Código Civil, pues vamos a encontrar que pues, los derechos también son conceptualizados como bienes, ¿verdad? Aquí pues deberíamos de observar en el caso de las criptomonedas que estamos haciendo transacciones con bienes, como mencionaba antes Alejandro, son bienes que no están materializados, no son corpóreos, ¿verdad? Son intangibles, si lo quisiéramos ver en el hecho de que no se pueden ver y tocar. Y en este punto, pues estaríamos refiriendo que como actividad lucrativa, si esta connotación de decir en Guatemala se refiere a dónde está realizada la transacción, pues podría quedar dentro del alcance del capítulo de actividades lucrativas, ¿verdad? Por supuesto, considerando, como lo vamos a comentar más adelante, la habitualidad de las transacciones, ¿verdad? Luego, pues también dentro de rentas de actividades lucrativas refiere exportación de bienes producidos, es decir, digamos, si tomáramos el enfoque de que se está produciendo criptomonedas en el caso de alguien que se dedica a hacer minería y que pues las va a vender hacia compradores fuera de Guatemala, podría llegarse digamos, encajar el concepto de exportación de bienes producidos, ¿verdad? Es algo muy interesante porque es un bien que se está produciendo, pero no se está produciendo dentro de Guatemala como tal. La actividad se está llevando a cabo en Guatemala, la producción está en Guatemala, pero el bien se está quedando a nivel internacional fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? No necesariamente dentro de Guatemala. De hecho, aquí viene el concepto de lo que mencionaba David. O sea, se está quedando almacenado en un registro que está replicado en muchos servidores a nivel mundial, ¿verdad? Luego, pues también está la prestación de servicios en Guatemala, la exportación de servicios desde Guatemala, en el enfoque que platicábamos de una prestación de servicios, si lo viéramos como que la validación es una prestación de servicios y se está haciendo desde Guatemala, pues podría quedar afectada dentro de las actividades lucrativas también para alguien que tiene como actividad habitual realizar este tipo de actividad, ¿verdad? Y esto pues definitivamente podría quedar dentro del campo de afectación de la ley. Refiriéndonos a la tercera categoría de rentas de capital y ganancias de capital, en esta categoría pues se está refiriendo a rentas de fuente guatemalteca, derivadas del capital y de ganancias de capital generadas en Guatemala, percibidas o denegadas en dinero o en especie. Este término generado en Guatemala es bastante amplio, ¿verdad? Yo quise traer acá este párrafo porque cuando, por ejemplo, David mencionaba hace un instante de que podrían haber algunas criptomonedas que no son de emisión descentralizada, sino que sí hay un ente atrás de esa emisión, y tomando los elementos que mencionaba Alejandro, en un caso como ese, pues no es únicamente que en un registro internacional se tenga la criptomoneda como un bien intangible, sino que más bien, en este caso, pues ese emisor sí podría tener dentro de su balance general un pasivo a favor del dueño de la moneda, ¿verdad? Como ocurre con cualquier moneda de cualquier país. En ese caso pudiese entrar un tema de criptomoneda que tiene una emisión centralizada en este inciso B, y quise subrayar, y lo subrayé en rojo para que lo tomemos en cuenta como que esto lo va a sacar, ¿verdad? El hecho de que en el inciso B dice rendimientos pagados por personas individuales, jurídicas, entes, patrimonios o entidades, residentes o que tengan establecimiento permanente situado en el país. Es decir, si este emisor está fuera de Guatemala, pues no caería dentro del campo de aplicación de este inciso, ¿verdad? Definitivamente. Y por ende, pues no tendría por qué afectar una renta de capital que provenga de este tipo de actividad. Rentas derivadas de bienes muebles. Aquí en estos incisos que están en este slide quise enfatizar el tema de la ubicación, ¿verdad? Vamos a notar a lo largo de esta categoría que es muy crucial el dónde esté ubicado el bien que se está transando. Y en todos los casos, la connotación es situados en el territorio nacional. Las criptomonedas pues, no están situadas en el territorio nacional, como bien mencionaban
están a lo largo de muchos, digamos, a nivel internacional, en muchos servidores replicados, ¿verdad? No es algo que está dentro de Guatemala. Entonces, prácticamente aquí podríamos decir que estas rentas o ganancias de capital que se generan por las criptomonedas que están situadas fuera de Guatemala, pues no debiesen de caer como una actividad afecta por la categoría 3, ¿verdad? Aquí quisimos poner esta imagen gráfica que resume el enfoque de lo que estamos platicando y se basa en la habitualidad. Y en realidad, pues la disyuntiva va a ser, primero, en determinar con base en la habitualidad si pues esta es una transacción habitual. Debo de observar la categoría 1, que son actividades lucrativas, ¿verdad? Ya vamos a hablar ahorita de eso. Y si no es habitual, pues vamos a observar lo que son rentas y ganancias de capital. Ya vimos que en rentas y ganancias de capital, dada la ubicación de las criptos, pues en la mayor parte de los casos vamos a llegar a concluir que es una transacción no afecta, ¿verdad? Hablando de rentas de actividades lucrativas, digamos, mencionaba que debe tenerse un especial cuidado en la interpretación de esta actividad que indica acerca de las ventas y de la comercialización y producción de bienes en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Y no dice territorio guatemalteco de hecho, sino que refiere a producción, venta y comercialización de bienes en Guatemala, ¿verdad? Entonces, si la actividad de venta o de comercialización se está realizando en Guatemala y es una actividad habitual y la transacción se realiza con los elementos que la pueda atar a Guatemala, yo creo que en este punto es muy posible de que pueda ser considerada la transacción como una transacción de fuente guatemalteca, ¿verdad? Por supuesto, aquí es muy importante traer a consideración en temas de criterio el que se interpreta como venta, ¿verdad? Si lo atamos al concepto que vamos a ver más adelante de la ley del IVA, pues la connotación de una venta es de bienes situados en Guatemala y nos vuelve a jalar a la territorialidad. Es un tema que yo creo que da para mucho y que genera incertidumbre, de nuevo, que es lo que comentaba diciendo hoy en la presentación, debido a que pues, la ley no está confeccionada para poder atender este tipo de transacciones, ¿verdad? Otras actividades como prestación de servicios en Guatemala, exportación de servicios desde Guatemala, refiriéndome a la minería, pues también, si se realizan de manera habitual, pues van a constituir también una actividad desarrollada en Guatemala y afecta impuestos sobre la renta, sin lugar a dudas. Es importante referir, y de nuevo vuelvo a la imagen que mostraba antes, que cuando una actividad es catalogada como renta de capital y ganancias de capital, pues se grava por separado, de acuerdo al capítulo de la categoría 3, ¿verdad? Que trata las rentas y ganancias de capital, con las tasas pues, específicas que corresponden a esto. Como ya mencionaba, en la mayor parte de casos, dado a que siempre va a hacer referencia a la ubicación de los bienes, pues en este caso, pues el escenario más probable es que vamos a poder considerar que no están afectos a impuestos sobre la renta. Eso no significa que las tenga que volver a considerar como actividades lucrativas, ¿verdad? Porque se graban por separado, va a ser una o va a ser otra, ¿verdad? De nuevo, aquí el principal punto de decisión es la habitualidad de la actividad, ¿verdad? Y la habitualidad de la actividad, pues no necesariamente va a un punto de qué dice mi patente únicamente o qué dice mi escritura, sino que, por supuesto, estos son elementos que en la SAT van a pedir para poder clasificar la actividad, pero lo principal es la recurrencia con que se realiza el tipo de actividad, ¿verdad? Y vamos a lo que es el título 4, que trata rentas de capital y ganancias de capital. Como ya mencionaba antes, digamos, la habitualidad nos resultó en que no es una transacción habitual, ¿verdad? Por eso subrayamos acá, en donde hace referencia a que son ganancias de capital, este tipo de actividades cuando el giro habitual no sea comercializar con este tipo de bienes o derechos, ¿verdad? Esto entendería que va a ser la realidad de muchas de las entidades y personas que pues vemos esto como una excelente oportunidad digamos, obviamente con los riesgos que conlleva, con una administración adecuada de los mismos, poder a través de la especulación de valor obtener alguna ganancia, ¿verdad? Pero no como un core business, pues definitivamente podría caer en esta categoría y quedar como una actividad no afecta. Es importante referir este punto también, digamos, el sistema de contabilidad, la ley del ISR
establece que pues, todos los comerciantes obligados por el Código de Comercio a llevar contabilidad completa, pues deben de mantener registros completos de contabilidad. Incluso en el caso pues, de aquellos que tienen la clasificación de especiales, en el caso de muchas entidades que la SAT pues, asigna esta clasificación, incluso les requieren presentar información financiera auditada anualmente, ¿verdad? ¿Por qué comento esto? Porque las transacciones pues no quiere decir que queden fuera de registros para que no sean afectas, ¿verdad? Si una entidad realiza una transacción, tiene que quedar reconocida. El tema es documentar adecuadamente digamos, los distintos elementos para poder respaldar que la transacción pues, no cae en el campo de aplicación de la ley y poder sustentar entonces el por qué no aplicaría el pago de un impuesto en el caso, por ejemplo, de lo que me refería de las ganancias de capital. Voy a referirme al impuesto al valor agregado. Aquí el tema está mucho más simple. El impuesto al valor agregado es eminentemente territorial también, ¿verdad? Aquí pongo esta gráfica porque pues, es importante recordar que cuando hablamos de criptos, pues no están dentro de Guatemala, ¿verdad? Sino que están en muchos servidores replicados en blockchain. Y cuando estoy haciendo una transacción, pues estoy trasladando el dominio de bienes que están en muchos servidores replicados en blockchain, ¿verdad? En el caso de la ley del impuesto al valor agregado, es muy importante observar el artículo 2, donde está definido qué es una venta, ¿verdad? En donde se define que una venta es todo acto o contrato que sirve para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional. O sea, aquí hace este énfasis para decir que es una venta, de acuerdo con la definición de la ley del IVA, ¿verdad? Pues tiene que estar situado el bien dentro del territorio nacional, ¿verdad? Acá hay otros términos importantes de observar en definiciones, ¿verdad? Me voy a referir al de exportación. Y aquí voy a hablar de exportación de bienes, donde dice la venta cumplidos todos los trámites legales de bienes muebles nacionales o nacionalizados para su uso o consumo en el exterior. Yo aquí diría que cuando estamos hablando de criptos, realmente las criptos no están dentro de Guatemala. O sea, yo cuando compro una cripto no es que yo la traiga a Guatemala, o sea, se está quedando afuera, a nivel internacional, almacenada en muchos servidores, ¿verdad? O sea, nunca la voy a nacionalizar. Y cuando eventualmente pues hago una transacción con un tercero, estoy trasladando este bien que está fuera de Guatemala. Entonces, no cae en la definición de lo que es una venta para propósitos de la ley del IVA y por ende no queda dentro del campo de aplicación de la ley del IVA, ¿verdad? Ahora, es importante observar el concepto de exportación de servicios, porque cuando esté realizando alguna actividad de minería desde Guatemala hacia, digamos, el sistema que está a nivel internacional, pues sí pudiese considerarse en concepto, digamos, una exportación de servicios. Es importante observar que para poder clasificar un servicio como exportación, pues debe cumplir con varios elementos que marca la ley, ¿verdad? Y en ellos, pues, vamos a observar, digamos, de que se está prestando a alguien que no tiene una residencia, se está prestando también el servicio para ser utilizado fuera de Guatemala. El pago se va a recibir en un medio de pago, digamos, en este caso como divisas, y van a ser negociadas de acuerdo con la legislación vigente y traídas a Guatemala. Y aquí es muy importante traer a colación algo que platicábamos hoy en la mañana con David, y era los elementos que me van a ayudar a mí a sustentar y a respaldar de cuando yo estoy diciendo, sí, es que es una transacción que no está ocurriendo en Guatemala, ¿verdad? Y en estos elementos, pues el elemento más importante y natural, pues está, que es la ubicación, digamos, de ese bien que estamos transaccionando, que no está dentro de Guatemala. Pero luego vienen otros temas como el pago, ¿verdad? Y vienen otros temas también como el lugar de negociación, ¿verdad? Entonces, en el hecho generador, pues graba las ventas. Ya vimos que una venta de Bitcoin pues no cae dentro de la definición de lo que es una venta, ¿verdad? Por la ubicación de las... Dije Bitcoins ahorita, pero refiriéndome a las criptos. Y la prestación de servicios en el territorio nacional sí queda afecta a la ley del IVA, pero debo llevarla luego a contextualizarla también con el beneficio de exenciones generales que establece la ley del IVA, en donde, digamos, la exportación de servicios está exenta, de acuerdo con el artículo 7, como una transacción exenta de pagar IVA, ¿verdad? En este caso, entonces,
pues también es importante recordar que si yo presto con habitualidad un servicio de mining desde Guatemala, pues sí puede estar afecto a ISR, pero podría contar con este beneficio como exportación de servicio establecido en la ley del IVA, ¿verdad? Una consideración adicional de exenciones generales es en el caso, digamos, de criptos centralizadas, de emisión centralizada, en donde pues el inciso 6 del artículo 7 pues también dice que la creación, emisión, circulación y transferencia de títulos de crédito, títulos, valores y acciones de cualquier clase, exceptuando la factura cambiaria, cuando la emisión o aceptación o negociación corresponda a actos grabados por esta ley, pues también cuenta con esa ventaja de exención general, ¿verdad? Aunque yo creo que, como ya platicamos, el dar una connotación de título o valor a una cripto, pues no es lo más usual, ¿verdad? Sin embargo, cuando sea de emisión centralizada, yo creo que es un análisis que hay que agotar, y por eso decíamos al inicio de la presentación, no se puede tratar de forma indistinta el tratamiento fiscal de todas las criptos. Cada una tiene sus particularidades y hay que evaluar, digamos, los casos particulares para poder definir cómo poder asegurar el cumplimiento fiscal de una manera adecuada. Bueno, con esto concluyo la presentación de la parte fiscal y vamos a quedar a disposición de todos ustedes. Muy contentos de escuchar sus comentarios y preguntas, por favor. Excelente, gracias Eric. La verdad es que sí, con mucho, bueno, quisiéramos dejar abiertos los micrófonos de todos los que quieran. Hay bastantes preguntas en el chat, pero no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo también puedo ir moderando un poquito acá las preguntas que han hecho. No sé si las quieren ir anotando en el chat o bien pues pueden tomar el micrófono también, ¿verdad? Tal vez mientras van apareciendo preguntas y si no peleemos las que están ahí. Yo quería parafrasear, como buena persona que no estoy en el área de CPA, quiero ver si entendí. quiero hacer un pequeño resumen. Vamos a ver, corríjame si entendí, ¿verdad? En términos de lo que está pasando, quisiera hacer comentarios de lo que, digamos, logro capturar de las tres conferencias, ¿verdad? De las tres pláticas. Por el lado de David, entiendo que hoy ya los criptos están siendo parte importante de los balances de las empresas porque, digamos, tienen cash ahí que no están usando, y entonces ya no somos solo nosotros los locos que estábamos entusiasmados con estas cosas de hace rato, sino que ya tenemos empresas grandes que están, digamos, metiendo estos a sus balances. Entiendo de Alejandro que se registran como que fueran bienes de inventario intangibles y se registran al valor de mercado acorde a alguna normativa, ¿verdad? Y en Guatemala entiendo que no existe una normativa específica, uno puede acordarla de forma privada, entiendo, ¿verdad? Más o menos qué normativa quieres usar, y la idea es que buscas alguna referencia para ver el precio del momento para reportar ese intangible en tu balance. No sé si parafraseé bien. Y luego en el caso de Eric, lo que entendí es que lo que son bienes de capital, pues sí, digamos, no pagarían ISR, ¿verdad? O sea, no habría una carga por ese lado. Pero entiendo que si haces transacciones en Guatemala o das algún servicio en ese campo, pues obviamente sí tienes que pagar IVA, por ejemplo, porque obviamente pues es un ingreso que estás generando por trabajo hecho en el país. No sé si más o menos es un buen resumen. O sea que sí. Muchas gracias, Carlos. En el caso, digamos, de la afectación fiscal, yo vuelvo a traer a colación la imagen que mostrábamos. Digamos, yo lo que recomendaría primero es plantearse si estamos ante una actividad habitual o no, ¿verdad? Y habitual quiere decir de que esto constituye una de tus actividades principales de negocio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien que se dedique a hacer trading de criptos y que su centro de actividad para hacer el trading pues es Guatemala, las hace en Guatemala, las negocia en Guatemala, etcétera, definitivamente creo que sí podría ser considerado como una actividad lucrativa, ¿verdad? Primero, no como una actividad de rentas o ganancias de capital, que sería el camino a seguir cuando no es habitual, sino que seguiría hacia actividades lucrativas. Y esto podría ser considerado como una actividad de venta o comercialización de bienes, ¿verdad? En Guatemala, y al decir en Guatemala me refiero a la actividad, ¿verdad? Y ahí es donde decía, la ley no es tan clara para citar en detalle esto, ¿verdad? Y esto que seguro va a dar lugar a interpretaciones, ¿verdad? Pero yo creo que desde la perspectiva de que se está realizando la actividad en Guatemala, es muy probable que sí pudiera ser grabado en Guatemala como impuesto sobre la renta. En el caso del IVA, el IVA para poder considerar grabada una transacción por venta de bienes,
desde la definición de venta, pues el bien tendría que estar ubicado en Guatemala y las criptos no cumplen con esa condición. Entonces, diría que una operación de venta o transferencia de una Bitcoin o de una criptomoneda, por no estar dentro de Guatemala territorialmente y no cumplir la definición de venta, no está grabada por el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y fíjate que esto me llevó a una curiosidad porque, digamos, pareciera que lo puse en el chat, pareciera ser que podría ser conveniente que cobres en criptomonedas, porque, digamos, si recibes tus pagos en wallets por servicios que haces en Guatemala, de lo que entiendo, pagarías ISR, pero no pagarías IVA. Sí. El tema aquí es qué es lo que está grabando, digamos, si lo que está grabando es tu servicio en Guatemala, el servicio sí está afecto porque lo está realizando dentro de Guatemala, si un usuario de Guatemala. Y en todo caso habría que cuidar mucho que no vaya a ser considerado como una permuta de un activo por otro activo, porque entonces ya hay otras connotaciones donde incluso pudiera ser requerido el realizar una escritura pública para poder soportarlo y documentarlo adecuadamente. O sea, sí se puede complicar mucho en ese sentido, principalmente porque las criptos pues todavía no están vistas legalmente en muchos países, ¿verdad? El Salvador pues es una excepción a ello, como una moneda de curso legal, ¿verdad? Con la cual pues se puede pagar transacciones, ¿verdad? Ya me Y es troceaste aquí la lo estrategia. importante que asumimos que es una interpretación, ¿verdad? Que es que pues realmente la normativa los va a tender a regular como si fueran bienes, mientras que, por ejemplo, en el caso de las normativas internacionales, pues van a ser derechos, pues están entendidos como derechos. Entonces, en el caso legal guatemalteco tiene una connotación diferente también. Sí, pues. Buenísimo. Sí, ahora ya tenemos acá algunas preguntas en el chat. Permítame, las vamos a leer. Buenísimo. Dice, vamos a ver, déjenme subir un poquito porque entraron. Dice María, dice, ¿conocen si la SAT está trabajando en reglamentos para regular las transacciones de criptomonedas? Pregunta Marielos. No tengo conocimiento de que estén haciendo algún tipo de trabajo para esto, ¿verdad? Que pudiera eso, pues, digamos, generar algún tipo de normativa o de propuesta, digamos, de normativa, ¿verdad? Para que ya lo pudiera considerar después el Congreso y poder legislar en torno a esto, ¿verdad? Sí, hay un tema que es muy importante mencionar y es pues la tendencia mundial, ¿verdad? De ir buscando los lineamientos de OCDE, que no necesariamente pudiera ser desde la perspectiva de desarrollo lo más adecuado, ¿verdad? En donde pues obviamente el lineamiento va mucho hacia regímenes de renta mundial. Bueno, eso pues definitivamente crearía un cambio en el enfoque del tratamiento, porque ya lo que regiría la regla es si la persona que está obteniendo la renta es residente o no de Guatemala, ya no es si la transacción pues está considerada como una transacción realizada dentro de Guatemala, ¿verdad? Eso pues sí definitivamente pudiera tener un efecto si en algún momento pues se hacen cambios de la ley del ISR hacia eso, ¿verdad? En un futuro. Insisto, la tendencia y la presión a nivel internacional ha ido mucho hacia ello, ¿verdad? Hoy pues escuchamos temas como el hecho de que a nivel internacional están buscando y poniéndose de acuerdo los países para grabar con un mínimo del 15% a las grandes corporaciones, ¿verdad? Y ir limitando ese tipo, digamos, de planificaciones. O sea, hay mucha presión hacia ello, definitivamente, pero un proyecto específico de acá de Guatemala que busque regular temas de criptos todavía no tengo conocimiento de él. Gracias. Por acá Luis Marinelli dice, si exporto servicios profesionales a una entidad extranjera y me pagan en criptos, ¿qué consideraciones impositivas debería tomar en cuenta? Yo tomaría en cuenta esta consideración que menciono. Digamos, como bien decía Alejandro, me están pagando en otro tipo de activo que yo no puedo considerar en Guatemala como que es una moneda. Entonces pueda tener connotaciones de que yo tenga que soportar el hecho de que estoy haciendo una permuta de un servicio a cambio de un activo que me están pagando, ¿verdad? O sea, me están dando la contraprestación, la estoy recibiendo a través de un activo, no de una moneda como tal, porque no está definida acá en Guatemala como una moneda. Una especie como de trueque. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Eso es. Sí. Y eso está pasando ya, ¿verdad? O sea, el hecho de las Sí. criptomonedas, los NFTs y todo eso te da un justo oportunidad de estar exportando estos servicios, ¿verdad? O sea, porque tú podrías estar dando servicio al cliente a una empresa que está en Estados Unidos y que te estén pagando con criptomoneda. Es muy diferente el caso, por ejemplo, ya como El Salvador, que tú estés exportando un servicio, te estén pagando con Bitcoin y puedes acercarte a un cajero y sacarlo dólares o poder comprarte y pagar el súper, pues, o sea, pero eso ya está pasando, pues, o sea, aquí ya está pasando que ya hay gente que está brindando servicios
y está recibiendo una criptomoneda como un pago de esos servicios, ¿verdad? Sí, y ahora con la pandemia, pues eso vino a potencializar más, es decir, el hecho de gente que trabaje en un país para una empresa que está ubicada en otro país y que entonces busquen esquemas de remuneración, digamos, beneficiosos para ambos, pues va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Y vamos a ver definitivamente una evolución importante hacia ese tipo de esquemas. Y hay una consideración adicional que me gustaría mencionar acerca de exportar servicios y cobrarlos en criptos. Es también, digamos, el cumplimiento de los requisitos que tiene la definición de exportación de servicios en la ley del IVA, ¿verdad? Porque ahí también dice que las divisas se negocian, ¿verdad? En el sistema financiero nacional, ¿verdad? De acuerdo a la ley de negociación de divisas. Y aquí no estaría recibiendo una divisa en el pago. O sea, eso podría romper el concepto de exportación de servicios y dejar grabada incluso con IVA la transacción. Y solo para entender, en el caso de que se considere una permuta, así le llamabas, ¿verdad? El trueque. Ajá, sí. Sí, entonces ahí sí pagaría, me imagino que ahí aplicaría pues un régimen para ese tipo de transacciones. Se queda como servicio que estaba en Guatemala realmente, porque no cumple el concepto de digamos, la que está definido en la ley de exportación de servicios, porque no está siendo pagado a través de una divisa que se ingrese a Guatemala, Queda digamos, fuera. al sistema financiero nacional. ¿Qué pasa si yo soy un estudiante de la Marroquín y quiero pagar con Bitcoin en la Marroquín y me lo acepta la Marroquín como un pago? Bueno, las universidades tienen una Bueno, ventaja están fiscal, exentas, pues. obviamente, que están exentas de toda clase de impuestos, ¿verdad? Entonces no hay tema de cargos de IVA, definitivamente no debería ser. Aquí tengo una pregunta de Guillermo Carranza, me imagino que es, no leo todo el nombre, pero apellido, pero intuyo que es Carranza. Dice, ¿qué camino debemos tomar las personas individuales que comenzamos a invertir en proyectos que trabajan sobre blockchain y queremos retirar fondos del proyecto por medio de alguien que nos cambie las criptos por quetzales? En este caso yo podría decir de que hay que diferenciar bien los roles, digamos, porque usualmente, pues yo la wallet la voy a tener fuera de Guatemala, voy a negociar fuera de Guatemala las criptos, ¿verdad? Luego, cuando yo quiera hacer cash out de la cripto a moneda fiat, en este caso quetzales, pues voy a tener una entidad que me sirva de pasarela para poder traer la plata y esa entidad pues me va a cobrar una comisión por poder volver el valor, digamos, de nuevo a dinero fiat y dármelo, ¿verdad? O sea, entregarme los quetzales o los dólares. Por supuesto, la actividad que hace esta entidad, que hace de pasarela, pues está grabada, paga su ISR, paga su IVA como corresponde, ¿verdad? Pero la transacción en sí de las criptos es una transacción, digamos, de un bien extranjero que está fuera de Guatemala, ¿verdad? En ese caso. Insisto, es una actividad que vista desde la perspectiva de una actividad digamos, no habitual, tendría que ser vista como una ganancia capital, lo que se genere por valoración de esos activos entre el momento en que se invirtió y que se retiró, ¿verdad? Y esa ganancia pues no debería estar afectada por impuestos sobre la renta ni por IVA, definitivamente. Gracias. Aquí Alexander Crow dice, en la ley monetaria indica que puedo aceptar cualquier moneda como pago. Dado que las criptomonedas es una forma de pago, no debería quedar como cualquier divisa. El tema es el reconocimiento como moneda, ¿verdad? Porque, digamos, y ahí el punto va a depender mucho de cómo esté aceptada a nivel jurisdiccional, ¿verdad? De la jurisdicción que se trate. Yo no tengo duda que en El Salvador pues tiene total validez como medio de pago, como moneda, porque es moneda de curso legal, y ahí estaríamos hablando en otros términos, ¿verdad? Pero en el caso de Guatemala, pues no hay ninguna divisa reconocida que sea una moneda, digamos, emitida por algún gobierno o lo que se reconoce usualmente como una divisa, ¿verdad? En ese caso. Sino que está visto desde la perspectiva de que pues, no hay regulación y de hecho, para propósitos, como mencionábamos, de presentación incluso de información financiera, pues va más relacionado a con qué objetivos tengo yo ese activo para poder clasificarlo y darle un tratamiento adecuado en la presentación de estados financieros, ¿verdad? Entonces, no creería que quede dentro del campo de aplicación de la ley de libre negociación de divisas para poder conceptualizarlo como una moneda, como una divisa, ¿verdad? Pero en el caso de Bitcoin, o sea, si lo ves como la ley de libre circulación de divisas, si Bitcoin en El Salvador ya se maneja como una moneda de curso legal, en teoría Guatemala la debería de aceptar como una moneda de curso legal. O sea, la vez pasada estuve en una conferencia así, estaba el que dirige la CIB en Guatemala y decía que sí, pero no, ¿verdad? Porque como no lo emite un gobierno,
que en teoría no es una divisa, aunque El Salvador lo tenga como una moneda de curso legal. O sea, ese es el concepto tal vez ahorita que tal vez como nunca había pasado, ¿verdad? Nunca había sucedido de que existiera una moneda que no le emite un Sí, gobierno. Ahora ese es el argumento, como no lo emitió un gobierno, entonces no, realmente no es una sí. moneda de curso legal, pero El Salvador lo tiene como moneda de curso legal. ¿Y qué va a pasar si mañana Paraguay también hace eso como moneda de curso legal y viene Panamá y después viene Ucrania? Entonces Bitcoin realmente se está volviendo una moneda global. O sea, Sí. entonces, o sea, sí, en temas como Bitcoin, sí. Otras criptomonedas, podrías decir, bueno, eso sí no es una moneda, porque ningún país está aceptando Dogecoin como moneda de curso legal. Pues ahí es donde podrías Ah. entrar a argumentar y a discutir, ¿verdad? Estos temas, ¿verdad? Es emitido por la República de Nakamoto. El caso de El Salvador es bien interesante. Pues lo que digamos, yo me pongo a pensar el caso de que, pues en El Salvador la transacción tiene validez su pago a través de una Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? Y si yo voy a prestar un servicio a El Salvador y me lo remuneran en Bitcoins, que jurisdiccionalmente, digamos, dentro de El Salvador, así es como aplica legalmente, y yo me quiero traer eso, yo puedo venir a decir aquí, mire, el servicio no lo presté en Guatemala, lo fui a prestar a El Salvador, y en donde yo presté el servicio, esta es una moneda de curso legal, ¿verdad? O sea, es un tema muy abierto a mucha discusión, ¿verdad? Por supuesto, es un tema más de índole legal, pero yo creo que pues puede tomar distintas connotaciones. Ahora, me llamó mucho la atención hoy que estaba revisando justo la ley de libre negociación de divisas, en el hecho de que habla de monedas y también el código penal, porque estábamos revisando el tema, digamos, de la validez de poder emitir monedas, ¿verdad? Y eso pues es una actividad que está limitada en el caso de nuestro país, eh, porque tiene exclusividad, digamos, la banca central para hacer. Eh, en ese caso, pues refiere monedas extranjeras. Entonces, ese término, moneda extranjera, ¿qué quiere decir? Habrá que ir a investigar, ir a indagar, ir a conocer más, ¿verdad? Pero a mí me suena mucho como que si en el país, o sea, extranjero es de otro país, y en el país donde tiene origen es de curso legal, podría ser que lo pudiera traer a esto, ¿verdad? Insisto, es un tema de análisis legal, ¿verdad? Definitivamente. Eh, pero yo creo que aquí va a contar con esa limitante justo que mencionaba David, del hecho de que no está siendo emitida por un gobierno central, ¿verdad? Sí, ese va a ser un debate interesantísimo de en qué Sí. momento ya Guatemala lo empieza a considerar como una divisa. Sí, Javier pregunta, dice, ¿qué consideración? Hay varias preguntas, qué buenísimo, ¿verdad? Excelente. Dice Javier Mendoza, ¿qué consideraciones debemos de tener al evaluar un proyecto inicial de cripto para decidir empezar a invertir en ese proyecto? Yo creo que Mira, es una pregunta más de evaluation, creo, Sí, en eso el pensé. sentido de Ah, que yo te diría más como hacia esto es justo leer bien los white papers de la criptomoneda, ¿verdad? O sea, qué es lo que quieren resolver. Como mencionaba, hay criptomonedas, para mí Bitcoin es el oro digital, ¿verdad? De ahora, ¿verdad? Sin embargo, también ya se está usando como una moneda de curso legal en El Salvador. Pero hay proyectos que están en contratos inteligentes. Está, por ejemplo, Polkadot, que es una criptomoneda que está uniendo blockchains. Entonces, imagínense hacer un contrato inteligente en la red de Ethereum, pero que se pague con bitcoins. Eso hoy por hoy no se puede hacer, pero Polkadot eso es lo que está buscando. Entonces, cuando querés invertir en alguna criptomoneda, te diría, no te bases en un tweet o en un TikTok porque alguien lo dijo, sino realmente hacer una investigación como estuvieras haciendo una evaluación de invertir en una empresa A o en una empresa B, ¿verdad? correcto. Sí, conocer muy bien el algoritmo, cómo se va a replicar la moneda, cómo va, si está indexada, por ejemplo, a otra moneda, como decía David, o a otro índice incluso, porque podría ser así. Ya hay más que criptomonedas, funcionan como similares a un instrumento derivado. Entonces habría que conocer muy bien todas esas implicaciones y determinar una técnica de valoración financiera en realidad, para un modelo financiero, para medirlo. Eso es bien Yo, subjetivo. yo tengo Polkadot, justamente porque me gustó su propuesta de valor, ¿verdad? Yo miro mucho la propuesta de valor de la moneda y trato de enfocarme en distintas tecnologías, digamos, diversificar un poco el portafolio de criptos en función de propuestas que no, digamos, por ejemplo, Ripple, ¿verdad? No es, digamos, la propuesta es distinta que las variaciones de Bitcoin, digamos, Ethereum, ADA, Algorand, que están muy en la misma línea, ¿verdad? O sea, entonces, digamos que tratar de diversificar un poquito las tecnologías ayuda mucho.
Por aquí dice Kurt Kellner, dice, yo soy CPA, tampoco como mencionaron antes, pero me surge la duda. ¿Qué pasa con los juegos que remuneran en criptos por jugar? Si cambio esas criptos a moneda fiat, digamos quetzales, debería declararlo como ingreso. Soy una persona individual. Bueno, yo creo que en este tema pues también va a depender mucho la consideración. Es en los juegos, es una pregunta interesante porque pues obviamente no es una prestación de servicio ni tampoco es una venta de bien, ¿verdad? Depende, Si Eric, hablamos desde la porque, perspectiva de un premio, o sea, era lo el- que yo te decía, incluso, perdón que te interrumpa, pero imagínate que yo te estoy contratando en mi juego para que me vigiles la nave en la noche. O sea, vos me estás prestando el servicio de bueno, ahí sí vigilar es un el servicio. juego, Sí, pues. es un servicio. Eso O es un sea, servicio. Eso es En la mayoría de como- casos son creación de contenido, ¿verdad? Ajá. sí, el tema es que por ejemplo, no es como que la gente individual va a declarar, estuve jugando y me pagaron eh, con una cripto, pues, ¿verdad? O sea, En realidad podría pasar, por ejemplo, te digo, en el caso de la gente que hace streaming de gaming en Facebook, por ejemplo, no les pagan en criptos, pero es una interacción bien interesante, porque incluso esos se sitúan en países en los que tienen beneficios fiscales, donde la ley no está muy clara precisamente por ese aspecto, porque, por ejemplo, muchos de los españoles van a Andorra. Y en Andorra lo que hacen es que prácticamente reciben, digamos, simplemente por estar jugando 8 horas, hay gente que me dona dinero, como si fuera creación de contenido, entretenimiento. Entonces, pues estas personas sí reportan sus ingresos en euros porque Facebook les paga al final de cuentas. Uno deposita estrellitas y Facebook le paga a uno en euros o le acredita a una cuenta una determinada cantidad. Entonces podría darse el caso, si es correcto, de que le paguen a uno en criptos, ¿verdad? En el país donde esté. Entonces tendría que establecerse cuál de tipo qué tipo de renta es realmente, ¿verdad? Eso sería la consideración inicial, si cae dentro de renta de actividades pero lucrativas. el tema de Guatemala, si lo pensás así, como no tenemos renta universal, o sea, podría decir que estás exportando el servicio de entretenimiento, pues, o sea, y vas a tener un ingreso no afecto, pues. Entonces, no pagas ni ISR, no pagas IVA, simplemente reportas ese ingreso y listo, pues. ¿No? Yo diría que hay que cuidar también el hecho de cómo conceptualizar la generación de ese ingreso. Digamos, si Sí. yo lo dejo de lado de un servicio y lo estoy prestando desde Guatemala, o sea, by the book está afecto porque es un servicio que estoy prestando territorialmente dentro de Guatemala. Ahora, si yo me lo gané, ¿verdad? Como un premio, digamos que, insisto, la ley del ISR no está adecuada para atender este tipo de transacciones digitales, que ese es el problema grande que existe y lo que crea incertidumbre. Buscando Pero, una analogía, pero lo era un más poquito próximo que voy a también encontrar la es el tema de discusión. los premios, loterías y de rifas, sorteos, ¿verdad? Porque es un premio. Entonces, si lo veo desde un premio en el capítulo, perdón, en la categoría 3, digamos, de ganancias de capital, pues establece en el artículo 4, ¿verdad? De que depende de dónde tenga lugar el sorteo, ¿verdad? O sea, de nuevo, nos lleva a un tema de territorialidad que si es fuera de Guatemala, pues no debería estar grabado, ¿verdad? Pero por eso creo que es muy importante el tener cuidado de cuando hablamos de una prestación de servicio, cuando hablamos de un premio. Sí, pero ajá, sí, es justo lo que discutíamos en la mañana, pues, o sea, si vos te Sí, estás haciendo streaming y te pagó alguien en el extranjero, un español que le encantó tu contenido, es un servicio que prestaste a un extranjero, pues, ¿verdad? O sea, en el mundo Sí. digital. Muy diferente a que lleguen a tu oficina y te digan, mira, es un entretenimiento local, pues, y aquí está tu pago por eso, ¿verdad? O sea, sí. pero De justo nuevo, lo hay que que decís, cuidar mucho la el territorialidad de problema dónde estoy es prestando el servicio. ajá, el problema es la ambigüedad en temas digitales. Eso es como lo que estás Totalmente. aquí, pues, o sea, Es- ¿qué categorizas como local, como extranjero? Más cuando estamos en un mundo ya conectado, pues, o sea, Sí, podría yo estar ahorita en Nueva York haciendo este Zoom, por ejemplo, pues, o sea, sí, sí, y, justamente. o sea, sí, totalmente. Fíjense que ya se nos acabó el tiempo, pero hay varias preguntas. No sé si a mí me gustaría seguir. Sí, a mí Sí, también, adelante. por Sí, supuesto. digamos que Encantado. si se tienen que retirar, pues no tengan pena los que están escuchando, pero me parecen buenas las preguntas que están haciendo y me gustaría cubrirlas. Ya nos vamos a ir, ya prácticamente la última conferencia del año, así que aprovechemos a los CPAs, no los dejamos ir. Eh, por aquí dice, esto es interesante, Luis Marinelli dice, ¿qué consideraciones impositivas debo considerar si quiero pagar planilla?
con criptos? Bueno, si el servicio está siendo prestado desde Guatemala, pues yo tengo que cumplir con el pago de impuestos, digamos, más que visto desde mí como empresa, de que los empleados cumplan con sus obligaciones fiscales. Por supuesto, la empresa va a actuar como ente retenedor, ¿verdad? Para poder enterar los impuestos a la SAT. O sea, yo creo que en ese caso, pues, lo que está cambiando es el tema del medio de pago, ¿verdad? Quizás sí tendría que tener un poco el tema de cuidado de cómo queda esa documentación de pago versus documentación de gasto, ¿verdad? Voy a tener la planilla, voy a tener pues probablemente recibos, pero no tengo un pago en efectivo del servicio, ¿verdad? Esa parte quizás me preocuparía un poquito para los temas de deducibilidad. En el caso de impuestos sobre la renta, IVA, pues por ser una relación de dependencia, pues está exenta de IVA, ahí no hay problema, ¿verdad? Sí, habría que evaluar el tema de las rentas de trabajo, como lo evalúa la ley del ISR. Entonces ahí la ley de... Aquí me acaban de hacer una pregunta buenísima y me dice alguien, me dice, imagínate cómo le explico a la SAT que estuve jugando un juego que se llama Star Atlas, vigilando una nave y por eso me pagaron un servicio. ¿Cómo le explico a la SAT? Dice. Una opción sería no explicarle. Si le pagas, no te va a preguntar. Si le pagas, no te va a preguntar. Es como cuando Zuckerberg le tuvo que explicar Facebook al Congreso. Sí, no, digamos, esta es una condición bien peculiar Sí. que definitivamente de nuevo volvemos a caer en el tema que adolece de todo reglamento. Y pasó por mucho tiempo con el caso de los arrendamientos también. Empresas que se dedicaban al leasing financiero, pues realmente no tenían, estaban sujetos a un tema de arbitrariedad por parte del ente regulador por la falta de regulación. Sí. Ahora ya salió una ley de arrendamientos, está un poco más claro. Sigue teniendo sus rollos, pero en general lo mismo pasa con Bitcoin, sí, con las criptomonedas. No, imagínate ahorita, no sé si vieron, pero Guatemala es el plan piloto de Facebook de su aplicación Novi, ¿verdad? Para el tema de remesas. Sí, y ellos en teoría te podrían decir, mira, los servidores están aquí afuera, yo te estoy prestando un servicio afuera. O sea, ¿cómo regulas esa parte? Pues, ¿verdad? O sea, sí, un servicio, una aplicación, y por eso, incluso Facebook, por eso tiene esos problemas con el Congreso, ¿verdad? O sea, porque Facebook tiene la capacidad de una actualización de bancarizar billones de personas que tienen usuarios en Facebook, pues, o sea, en una billetera digital, o sea, donde puedas usar una criptomoneda para hacer pagos. Ahí es donde te digo, wow, estar ahí del lado de la SAT viendo esto, tienen mucho que aprender, pues, o sea, entonces creería yo que ahí están a años luz de que exista alguna regulación sobre esto acá, pues, o sea. Facebook está a punto de empezar a competir, ya está haciendo experimentos en Argentina y otros países a competir con las páginas de cobro por contenido. ¿Verdad? Que vamos uno a abrir tu perfil y cobras porque la gente tenga acceso a tu perfil. ¿Verdad? Igual que YouTube, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Por aquí dice Patricia Quiñones, si se realizan transacciones inmobiliarias con criptos, ¿qué impuestos se ven afectos? Ya vieron que están buenísimas las preguntas, ¿verdad? Lo están agarrando, lo están... Habría que ver que la cripto la estoy recibiendo como contraprestación de la entrega del inmueble, ¿verdad? Entonces, realmente lo que va a quedar grabado es la venta del inmueble con los impuestos, digamos, que se genere de ganancia capital, porque el inmueble tenía un costo menor y lo vendía a un precio mayor del costo, y eso pues generó una ganancia capital, pues tributará el 10% de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Como ganancia capital. Si es una primera venta, pues tributará IVA, si no, pues tributará ley de, digamos, timbre, ¿verdad? El 3%. Pero esa es la transacción de venta del inmueble, no es por el pago de cripto. Ahora, en ese caso específico, pues, toda transacción de inmuebles, en el caso de enajenación de inmuebles, va a quedar en una escritura pública. Yo creo que ahí sí podría dejar razonado que me pagaron con una cripto y estoy cumpliendo todo en respaldarlo, ¿verdad? O sea, ahí no tengo... Es casi como que dijeras, vendí mi casa por un par de vacas, pues, o sea, hiciste un intercambio. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, sí, así es. Que ahora las vacas se multiplicaron y ahora no son 2, son 100, o sea, ya es otro tema, pues, ¿verdad?
Pero pagarías por digamos, ahí el régimen impositivo sería por la venta de un activo inmobiliario, ¿no? Independientemente de es correcto. Así es, la ganancia de capital La eventualmente ganancia se capital. generaría por eso. Sí, Al pues. momento de hacer la Debería renta. ser al momento de hacer la venta, pues, o sea, si la estás vendiendo en el $1.000.000 en ese momento, pues, no. Aunque tal vez en 6 meses ese $1.000.000 por Bitcoin valga 2. O sea, eso ya es otro. Y que es un punto que también dejamos un poco a la deriva en el tema de presentación financiera. Realmente en sus estados financieros, la mayoría de gente en Guatemala los prepara con políticas asociadas, digamos, alineadas para el pago del impuesto. O sea, las empresas que aplican NIF la aplican porque cotizan públicamente, porque les aplica una ley que les requiere específicamente aplicar NIF, como en la parte de los arrendadores en la ley de arrendamientos. O lo hacen por voluntad, digamos, propia, en el sentido de que, entre comillas, también voluntad propia, porque están requiriendo préstamos bancarios arriba de 5 millones de quetzales o equivalente en dólares. Entonces, pero normalmente las empresas van a registrar, digamos, en un estado financiero preparado para presentar ley del ISR, va a estar dado a la criptomoneda al costo. O sea, y se va a quedar así hasta el momento en realidad que se ejecute la venta. Ahora ahí surgen otras dudas que son más de carácter legal, digo yo, digamos, del actuar del notario que esté autorizando esa escritura pública, ¿verdad? Porque pues el medio de pago es un medio no tradicional, ¿verdad? No sé qué implicaciones pueda tener a nivel legal en ese punto, digamos, de consideraciones que van a tomarse para poder verificar pues que se hizo el pago, ¿verdad? En ese caso, porque va a ser a través de una cripto, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Por aquí dice Javier Mendoza pregunta, si existiera un marketplace que acepte cripto dentro de Guatemala como forma de pago o alguien en otro país decide pagar en cripto en el marketplace, ¿qué podría hacer ese marketplace para utilizar ese dinero? Eso me parece que es más una pregunta de operación de los wallets y de las... Porque digamos que ahí básicamente hay formas de vincular, los wallets a las cuentas de Depende de qué vendas en el marketplace, diría yo, ¿verdad? O sea, ¿qué estás vendiendo en el marketplace? Si estás vendiendo activos digitales o si estás vendiendo cosas físicas en el marketplace, ¿verdad? O sea, de igual manera yo creería, si estás vendiendo un par de zapatos en un marketplace que pagaron en cripto, estás vendiendo los zapatos en Guate, pues, ¿verdad? Y se lo diste a alguien más. Entonces, va lo mismo lo que hablábamos del terreno y de las vacas y todo eso, pues. Y esto una pregunta que hice yo por arriba, que la quisiera soltar, que la estábamos platicando la vez pasada. No es tanto impositiva, sino que del monto. Por ejemplo, noten que en Bitcoin realmente hay cantidades de dinero importantes, ¿verdad? Que se está logrando generar. Y no es raro que alguien quiera traer, por ejemplo, $100,000 de un solo sopetón, ¿verdad? De un uso cash out, ¿verdad? Que están haciendo. Si te van a entrar, digamos, $100,000 al banco, la pregunta es si eso te puede generar un flag o digamos, ¿qué temas ahí de cuidados puedan haber? Me imagino que solo tenés que explicar el origen del dinero, pero no debería ser mayor problema. Sí, yo creería o sea, eso ya sucede, te digo, pues, ¿verdad? O Sí, sea, no, sí, claro. Ajá. que hay clientes que están haciendo cash out con montos mucho más grandes de los que invirtieron, pues, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros cuando abrimos Abra en Guatemala, Bitcoin estaba en $4,000, pues, hace año y medio. Pero sí, yo creería que lo que tenés que argumentar es justo la procedencia de los fondos, ¿verdad? O sea, es el banco normalmente que te va a decir, mira, ¿dónde estás trayendo esos $100,000? Vos le vas a decir, mira, aquí está mi factura cuando invertí, por ejemplo, en Abra, $5,000, aquí está mi historial de las transacciones de Abra cuando compré estas criptos y subieron, y aquí está cuando lo vendí, y aquí está mi factura cuando hice cash out. O sea, entonces ahí como que respaldas de dónde viene. El problema es que tal vez cuando no tenés como forma de respaldarlo, va a ser el banco que te va a decir, ah, puchica, este cuate, ¿de dónde estás sacando ese $1,000,000, verdad? Sí, pero harías un screen capture o una copia de las transacciones que te quedan registradas en tu wallet cuando hiciste las compras. Sí, en Estados Unidos, ponete que sí tenés que pagar impuestos sobre ganancias de capitales en cripto. Justo todas las casas de cambio que están en Estados Unidos, incluso Abra, tenés que sacar tu historial y decir, miren, aquí está cuando lo compré, aquí está cuando lo vendí, esta es mi ganancia de capital, aquí está mi impuesto que tengo que pagar, ¿verdad? Sí, mi hijo tiene que declarar, él vive en Estados Unidos y sí me ha dicho que él tiene que declarar allá todos sus criptos, por ley. Sí,
Y si te das cuenta, también el problema que está pasando en Estados Unidos es que la gente no lo quiere declarar, ¿verdad? O sea, Claro, es que en teoría no tendrías por qué declararlo, ¿no? y el hecho es que la SAT de los países tengan ese poder para ver en la banca que estás recibiendo el dinero y ya te Claro, cuestionen, pues, y te digan, mira de dónde salió ese $1.000.000 y claro. cómo le argumentas, y ahí te van a decir, ok, vendiste cripto, ahí me debes tanto de impuestos, ¿verdad? Media vez eso no exista de comunicación, es difícil que venga la SAT y te diga, me debes impuestos, pues, ¿verdad? Sí, tendrías que estar en una wallet completamente privada, no trading wallet, y tendrías que nunca moverte a fiat ni meter tu tarjeta de crédito. Lo que pasa en Estados Unidos es que la gente ahora ya no vende sus criptos, sino que dice, ok, mejor pido un préstamo colateralizado con cripto, saco esos dólares que me prestaron, no pagas ahí el impuesto de ganancia capital y estás pagando intereses de tu préstamo y es mejor eso que vender tu cripto, ¿verdad? Eso está sucediendo mucho en Estados Unidos, los mineros específicamente dicen, yo ya sé que Bitcoin cada vez crece más, pero tengo que pagar gastos. Mejor agarro esos bitcoins, pido un préstamo colateralizado y eso no tenés que pagar impuestos, ¿verdad? Se puede, se puede. Buenísimo. Por aquí dice, hay un par más acá. Hugo dice que excelente presentación. Unas preguntas solo nos está diciendo que está muy buena la presentación. Ah, bien, pero sí hay que una pregunta. Desde el punto de vista de evaluación de riesgos, ¿cómo podrían administrar el riesgo de lavado de activos? Es una excelente pregunta y de hecho yo creo que, y eso surgió el ir a indagar, investigar más esto por una charla que tuvimos también con Tawe acerca de, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo en mi balance cripto si quieres auditarme y poder respaldar, digamos, en tu dictamen de que sí, hiciste tu auditoría y los estados financieros presentan razonablemente la situación de un marco, de acuerdo a un marco de presentación de información financiera y esto incluye criptos y las criptos son transacciones materiales, ¿verdad? Es decir, son saldos importantes. Entonces, estuvimos investigando información y entre la información que estuvimos investigando llegamos a papers de firmas de afuera en donde veíamos, digamos, todo el approach y hay temas bastante interesantes como cómo empieza desde el inicio, ¿no? No es ir y sustantivar y comparar un balance y chequear, digamos, lleva más allá de eso toda la parte de evaluación de riesgos. Desde el momento en que pues, yo sé que está ese tipo de transacción en la entidad y empiezo a hacer evaluaciones y entre las evaluaciones de riesgo hace mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de riesgo de hacking, el riesgo tecnológico, de medidas de seguridad para resguardar las claves y hay un tema de custodia también de las claves, etcétera. Y en el tema de prevención de lavado, uno de los puntos más importantes que resaltaba en esa evaluación de riesgos, porque decía, bueno, establecer dentro de la evaluación de riesgos por qué la entidad está transaccionando con criptos. O sea, va a tener que tener algún sentido, alguna razón de ser de por qué está transaccionando con criptos, ¿verdad? Y luego, después de eso, pues ya, con base en la medición de ese riesgo, pues ya vienen la definición de las actividades de trabajo sustantivo para poder auditar y respaldar el saldo, ¿verdad? De las criptos. Desde la parte de lo que es riesgo de lavado de activos, pues yo creo que mucho va a ser las actividades de la entidad, ¿verdad? Si dentro del entorno donde se desenvuelve, pues existe un riesgo alto, digamos, de que el utilizar cierto tipo de cripto signifique exponerme a riesgos de actividades de lavado, yo creo que va a ir mucho en función a cómo la entidad cree sus políticas para prevenirlo. Y eso lo vemos a lo largo en Guatemala. No tenemos que irnos a criptos para ver ese tipo de respuesta a los riesgos. O sea, eso pasa desde los dólares. Traten de ir a una tienda y traten de pagar en efectivo $2,000 y no sé si se los van a recibir. O sea, ¿por qué? Por ser efectivo en dólares, ¿verdad? Seguro los negocios en cada caso pues tienen su política de decir, bueno, si es una transacción en dólares no le acepto dólares o si es en efectivo le acepto hasta tanto, ¿verdad? Los mismos bancos para poder manejar temas de dólares pues se fijan en el perfil del usuario para poder definir si aceptan o no aceptan la transacción, ¿verdad? Eh, Eso podría pues comentar en relación al tema de riesgos para las criptos desde la propia auditoría y las consideraciones, digamos, de prevención de lavado de activos, ¿verdad? De nuevo va mucho al tema de conocer y entender las actividades del cliente en función con lo que está transaccionando. Sí, yo para agregarte ahí, te Gracias. diría, aunque no existe una regulación per se a empresas como la nuestra, así que te dictaminen bien como el reglamento de cumplimiento, sí jugamos un papel bien importante para prevenir esa parte, ¿verdad? O sea,
El hecho de que nosotros, por ejemplo, aceptamos transferencias bancarias de nuestros usuarios y puedes transferir $1.000.000 si querés. Media vez tú verifiques tu identidad, demostrés que ese $1.000.000 es tuyo, viene de una cuenta bancaria a nombre tuyo. O sea, ya estás jugando un papel importante en esa prevención, pues, ¿verdad? O sea, y si ves, por ejemplo, países más avanzados en este tipo de regulación, hacia eso van. O sea, hoy, por ejemplo, en Abra tenemos alrededor de 2 millones de usuarios alrededor del mundo y no existe un usuario que utilice el sistema que no esté verificada su identidad. Entonces, lo mismo pasa en casas de cambio en Estados Unidos. Ya las casas de cambio ya no son anónimas, ya no le abren las cuentas a cualquier persona, ¿verdad? O sea, tenés que dar tu documento, tenés que dar una selfie, tenés esa tecnología de reconocimiento facial para prueba de vida. O sea, todo ese tipo de información es importantísima. Y te digo, yo aquí les doy un ejemplo. Una vez me hizo una auditoría uno de nuestros partners bancarios acá y se asombraron de la información que nosotros les proporcionamos. Pues, o sea, nos decían, mira, tienen mejor información ustedes de lo que tenemos a veces internamente nosotros, pues, ¿verdad? Porque según ellos querían que les íbamos a dar un folder así chiquitito de los perfiles de los usuarios. Le llevé, te digo, o sea, 2 muñecones grandotes de papeles, pues, o sea, y dijeron, wow, pues, o sea, impresionante eso, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí las empresas cripto que juegan ese rol es importante justo esa funcionalidad y era un poquito lo que yo decía cuando les hablaba. Hoy por eso el tema de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo ya no usan Bitcoin, pues, o sea, si el FBI está encima, ¿verdad? O sea, hoy hay empresas como Chain Analysis en Estados Unidos que lo que hacen de ese servicio es hacer toda la trazabilidad de dónde vienen los Bitcoins. O sea, si viene Eric y recibió 10 Bitcoins, veamos de dónde viene, ¿verdad? Ah, viene de una casa regulada, ok, perfecto, ¿verdad? Viene de Irak y ya es red flag, ¿verdad? O sea, de dónde está pasando, por qué viene esos 10 Bitcoins a pago a Eric, ¿verdad? Y al que le van a preguntar es a Eric, pues. Entonces ya hoy, incluso los hackers que han hecho esos temas, ya para ellos es un tema de dónde liquidan esos bitcoins, pues porque ya todas las casas están reguladas con identidad, entonces los cachan inmediatamente, ¿verdad? Sí, yo creo que es todavía una leyenda urbana de que obviamente pues puedes mantener tu privacidad y tu confidencialidad en la información, obviamente se podría, pero digamos, tienes que ser muy cuidadoso porque con toda, sobre todo si te estás moviendo a dinero fiat, ¿verdad? En cualquier otra moneda, lo que decías, con la verificación de identidad y todo eso, ya estás público, ya te hiciste público. Es más, ahorita recuerdan que ya hubo el caso este de la pipeline, el ransom el secuestro Sí. que hicieron de los sistemas, que el FBI agarró a los extorsionistas, ¿va? Y recobró 2.3 millones de dólares. Y ahorita es un secreto de que no saben cómo lograron trazar las transacciones en criptos, que supuestamente no se podía, ¿va? Entonces, digamos que los que estén planeando lavar dinero, tengan cuidado, ¿va? Porque, porque realmente sí los pueden agarrar, ¿va? Es decir, yo creo que todavía queda mucho esa leyenda que quedó de la época de la Silk Road, ¿verdad? De la época de... Imagínate, o sea, el trabajo para hacer eso tendría que ser casi de menudeo, ¿ah? Si lo lograste tener esos Sí, bitcoins porque lavaste el dinero del gobierno hace 5 años, vender esos bitcoins ahorita, o sea, desmenuzando ahí con gente que te quiera dar en efectivo sí, 500, imagínate. 500, o sea, más fácil tienen otras formas de hacerlo con otras cosas que ya lo han Ah, venido haciendo, ¿verdad? O sea, la mejor forma de hacerlo sigue siendo el billete físico, pues, ¿verdad? sí, cabal. Sí, por mucho tiempo decían $100, pues. Sí. Por aquí dice, hay un par más, vamos a ver, este lo vi, se me subió. Dice, Y incluso ponerte para agregar ahí, imagínate que sí existió algún tema de que alguien hace 5 años le lavó el dinero a alguien del gobierno y ahora tenés ahora 1.000 bitcoins. O sea, podría venir la regulación y decirte de dónde estás jalando esos bitcoins, pues, y si no puedes argumentar de dónde estás teniendo esa liquidez en cripto, ya te trabaron, pues, o pues sea, ya tienen una forma de meterte zancadilla. Mm. Sí, aquí Walter Pike Siempre, dice, la naturaleza de la creación de las criptomonedas está al margen de las regulaciones gubernamentales y esa es la complejidad y el reto para las entidades de gobierno.
Sí, esa es la teoría, ¿verdad? Pero es lo que les decíamos, de que el momento en que uno se hace visible, porque uno mete su tarjeta de crédito, porque uno vincula sus cuentas para poder mover el dinero, porque uno hace verificación de identidad, ya se hizo uno, ya dejó de ser uno un secreto, ¿no? Sí, y que no Guillermo, todas, de nuevo, no todas las monedas son descentralizadas. Sí. claro, claro. Guillermo dice, ¿harán más conferencias relacionadas a este tema en el futuro? Si sí, ¿cómo podría enterarme? No soy estudiante de la UFM. Sí, de hecho, me estaba preguntando que si va a quedar grabada. Veo que hay mucho interés, ¿verdad? Entonces, sí, está quedando grabada. Vamos a platicar para que la podamos subir y ponerla disponible entre las conferencias de la facultad. Así con mucho Te gusto. pagan $5 para tener acceso, pero en Bitcoin. Exactamente. Ah, Cinco satoshis. 5 satoshis. 5 satoshis ahí para... Pero aquí dice Neri, pensando en voz alta, se debe declarar porque es un activo de inversión y genera ganancias de capital. Me imagino que era un comentario. Creo que es acera. Vamos a ver. María Luz dice, excelente por llevar este tema a conceptos más concretos. Está buenísimo, que me alegra que les haya gustado. Y Alejandro dice, los anuncios de conferencias de la facultad se anuncian. Ok, pero ya está. Ahí estamos, ya cubrimos todas las preguntas. Creo que no me falta Yo quisiera hacer un comentario con relación a este comentario que hacía ahorita de si se debe declarar porque porque es una ganancia capital, digamos, sobre un activo de inversión. Hay que cuidar mucho el hecho, digamos, de transparencia. Debe estar declarado, debe estar registrado, reconocido, etcétera. Lo que hay que tener mucho cuidado es de respaldar adecuadamente las transacciones para poder clasificarlas como no afectas al momento de declarar impuestos, ¿verdad? Hay que cuidar mucho de que una actividad, ¿no? O una transacción no esté afecta a un impuesto, no quiere decir que yo no la voy a llevar a mis estados financieros y no la voy a reconocer, ¿verdad? O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Buenísimo, excelente. La verdad es que interesantísimo y obviamente para nosotros que no estamos en el área contable pues, y fiscal, pues es complejo este tema, ¿verdad? Pero sí, no, la verdad es que a mí me aclaró muchas dudas. Bien, excelente. Eric, Alejandro, David, muchas gracias. Se nos extendió más de la cuenta la cosa, pero la verdad es que es una bonita forma de despedir el año, ¿verdad? La última conferencia. Pero excelente, la verdad es que también la gente pues muy participativa, buenas preguntas. Creo que hay más material para seguir conversando sobre esto y de repente pues nos echamos la segunda parte, ¿no? Buenísimo, Sí, encantados, buenísimo. claro que sí. Muchas gracias. Excelente, un Gracias a todos. abrazo a todos, pasen feliz noche y nos vemos en la próxima. Mucho Gracias. gusto. Feliz noche para Feliz noche todos. a Que estén muy todos. bien. Nos vemos. Cuidado, besito. Excelente, Eric, muchas gracias. Gracias, David, formidable. Gracias a ti. Gracias, David. Gracias, Carlos. Sí, por Que ahí estén bastante bien. ahí les cuento cómo nos va. Y si no, pues, Sí. si no me van a ir, si no, un día estos me van a ver ahí al bote. A ver, Me hago el paraíso fiscal. se acabó. Por lo menos voy a servir de mal ejemplo. Con cuidado, gusto verlos. Nos vemos. Adiós. Feliz noche. Besito.